Tanto primera como segunda. Ok. Tanto primera y segundo libro de Samuel, en este caso, no lo vamos a ir estudiando, llamémosle así, al detallado, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque literalmente no podríamos avanzar. Pero vamos a tomar temas grandes, literalmente, que los cuales vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, uno de los temas relevantes o importantes que, aparte de la introducción que vamos a hacer, que si vamos a ver algunos pasajes bíblicos, va a ser el arca, va a ser el gobierno. Por eso es que les dejé la tarea sobre el tema de la monarquía. Vamos a desarrollar un poco la monarquía. Y por si hay alguna duda en cuanto a la tarea, nuevamente la repito brevemente. Hoy les escribí. Léalo como un devocional. Yo voy a desarrollar la monarquía de los tres reyes en primera y segunda de Samuel. La voy a desarrollar, pero la voy a desarrollar así muy breve, porque entenderé o daré por sentado que usted lo va a leer. Entonces, logros u éxitos, como le quiera llamar, y fracasos de los reyes. Entonces, por separado, utilice todo lo que usted quiera utilizar. Puede poner imágenes, puede poner versículos bíblicos, puede agregar citas, lo que usted quiera usar, ¿ya? Entonces, tome en cuenta que vale 4 puntos. Entonces, vale los 4 puntos. Ya ahí se lo dejo para que usted lo haga bien. Muchos han tenido la inquietud, ¿cuál es la fecha de entrega? Va a ser la semana de parciales. Esa semana usted tiene toda la semana para entregármelo. Si usted lo quiere entregar antes o lo puede entregar antes, no hay ningún problema. Yo se lo recibo, me da todavía mayor facilidad porque lo reviso, lo califico, pues a diferencia de que voy a recibir varios durante la semana, entonces obviamente me va a corresponder calificar un poquito más complejo, pero igual, aún así. Entonces tiene casi un mes aproximado, 3 semanas aproximadamente, para que usted y yo podamos leer un poquito primera y segunda de Samuel. Bueno, entrando a materia, daré por sentado que ahí no hay ninguna duda y si hay alguna inquietud me puede escribir al chat, al WhatsApp o lo puede en el transcurso de la clase, pues me avisa. Página 23, en el tema histórico. La semana pasada hablábamos sobre hay 4 elementos históricos que sucedían y que eran importantes o relevantes en cuanto al momento en el que se escribe Samuel. La semana pasada hablamos de que no podíamos adjudicar la escritura del libro en sí a Samuel por la esencia de que Samuel en alguna parte del libro fallece o muere. Adicionalmente a eso hablamos que Samuel se desarrolla entre el 1105 entre 1105 al 1052 se desarrolla el primer libro de Samuel, es donde se escribe. Entonces Samuel había fechas. Pero insisto, vámonos a la página 23 y recuerdo que la semana pasada entramos a un pequeño debate bastante interesante en cuanto a que el sacerdocio corrompido. Hoy vamos a tocar, yo la voy a ir leyendo, en algún momento le voy a pedir apoyo y las vamos a ir desarrollando las ideas, ¿ya? Primero hay 4 elementos históricos en los cuales Israel está el problema, ¿ya? No olvide que Israel venía y literalmente venía de una época de jueces, 12 jueces, y aparecen 2 jueces más que se convirtieron en sacerdotes. Esos jueces, en este caso, era Elí y Samuel. Pero una curiosidad es que la semana pasada hablábamos que el sacerdocio se había corrompido, pero la mayoría nos enfocamos que se había corrompido por parte de Elí, porque los hijos de Elí literalmente habían cometido errores en cuanto a que habían tomado más de los sacrificios y también se le había mezclado con algunas mujeres paganas. Entonces al final los hijos de Eli mueren ya, pero también hay un pasaje que sustenta, que lo vamos a ver hoy, que los hijos de Samuel también habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Entonces no solamente los hijos de Eli, sino los hijos de Samuel. Entonces ponga atención a esta parte. El gobierno que manejaban en la época de Samuel era un gobierno teocrático. Dios hablaba a través de sus profetas, en este caso los últimos jueces, perdón, y eran profetas, tanto Elí como Samuel. Pero curiosamente los hijos de los profetas no eran hombres de Dios, ni mucho menos hombres a los cuales se les podía depositar la confianza del reino. Entonces, a pesar de que los hebreos piden rey a Israel, porque eso dice la Biblia, que piden rey a Israel y hacen esta advertencia. Queremos como las otras naciones, ser como tener rey, a pesar de esa advertencia, seamos reales y siendo sinceros, el tema del sacerdocio y el tema de los hombres de Dios estaba en decadencia. Entonces voy a leer Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Rapidito, insisto, voy a leerlas. En algún momento daré por sentado que usted también tiene la lectura a la mano y voy a leer 1 Samuel 2:12. Y dice literalmente:
Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios o de Jehová. Entonces, ahí rapidito vamos a ver el tema de que, ¿cómo se llama? Que el sacerdocio de había sido corrompido, había un tema genealógico, lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, al final, los hijos de los hombres de Dios, pues, hay un tema importante y creo que esto es más pastoral que otra cosa, ¿ya? Los llamados somos nosotros, ¿ya? Usted en algún momento de la historia, usted está sentado tras esa silla, está haciendo este esfuerzo porque el llamado es usted, no son sus hijos. Yo eso lo tengo claro. Y en algún momento determinado, a todos lo va a negar que hemos tenido expectativas en cuanto a que los chicos sirvan en un ministerio y nos sentimos contentos y orgullosos, pero tengamos claro, el llamado es personal, entonces Dios hará el llamado a nuestros hijos. Ahora nosotros a lo mucho que podemos hacer, sean nuestros chicos grandes o chicos pequeños, darles algo llamado ejemplo. La palabra dice instruye al niño en su camino y la palabra instrucción implica enseñar con el ejemplo, ¿ya? Entonces usted no puede hablar mucho y hacer poco. Entonces, el tema del sacerdocio iba en decadencia, si bien es cierto, al nacimiento, pero un nacimiento que no duró mucho porque terminó en decadencia. Entonces dice, los hijos de Eli pecaron. Vamos a otro tema, el arca del pacto, lo vamos a desarrollar al final. El arca del pacto, solo se lo voy a decir brevemente, y creo que entenderé yo que en algún momento lo hemos leído, el arca del pacto le llaman el arca de la alianza, el arca de Jehová, y hay muchos adjetivos que hablan sobre el arca de Dios. Lo voy a desarrollar al final del clase, pero el arca del pacto establecía de que era llamamos así, el símbolo que utilizaban los hebreos como la presencia de Dios. Entonces, el arca del pacto era eso, un símbolo. Y un momento que los hebreos lo tomaron como amuleto, que en el original no era la esencia de ese tema. El arca del pacto no era un amuleto, pero los hebreos cuando salían a la batalla, cuando hacían una hazaña, siempre la llevaban. Entonces los hebreos creyeron que con llevar el arca del pacto, y el arca del pacto que era una caja de madera, un cofre, como usted le quiera llamar, ya lo vamos a ver al final, lo vamos a ver al detalle, pero que dentro de esa arca estaban tres elementos, los cuales se fueron sumando a la larga de la historia y a la larga de la historia también fueron desapareciendo. Uno de ellos eran las tablas de la ley, el otro era en este caso los panes de maná, el maná residuo del cielo que representaba la provisión de Dios, y el último era la vara de Aarón. Eran tres elementos y esa es pregunta de examen, ahí se lo voy a dejar, es pregunta de examen. ¿Qué elementos estaban en el arca del pacto? ¿Ya? Estaban literalmente las tablas de la ley, el maná, que era la provisión de Dios, y al final estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Lo insisto, lo desarrollaremos después. Entonces, capítulo, en este caso, 1 Samuel 4:3, dice lo siguiente. 1 Samuel 4:3, permítame. Permítame. 1 Samuel 4. Dice literalmente, cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces, repito, el arca representaba, si bien es cierto, la presencia de Dios, pero ponga atención a esta parte. Los hebreos lo tomaban como un amuleto. Ok, caímos en batalla, pero ¿por qué caímos en batalla? Hoy es la pregunta. La respuesta es sencilla. El arca no está. Y la mayoría de nosotros decimos, ¿y por qué me estoy yendo más? Es que dejé de servir. ¿Y por qué las cosas no me están saliendo bien? Y comenzamos a poner alguna simbología. Y le voy a contar que el problema no era el arca del pacto. El problema es que el pueblo de Dios se había alejado de su Dios. Entonces, si lo tratamos de aplicar a como un ejemplo pastoral, insisto, esto es un tema histórico en el pueblo hebreo. El tema histórico es que el sacerdocio estaba en decadencia. El segundo, el arca del pacto, en este caso, no se encontraba en el lugar donde debía estar, que en el tabernáculo, porque la utilizaban como una simbología, como un amuleto. Y en el caso de nosotros, tengan cuidado, ¿ya? Tengan cuidado de que muchas veces adoramos literalmente el arca y no al Dios que representa el arca. Muchas veces dependemos del arca, entiéndase, muchas veces estamos dependiendo. Se lo voy a poner muy sencillo. Creemos que cumplir, yo le llamo cumplir la cuota. Creemos que cuando servimos, cuando leemos la Biblia, cuando hacemos lo que religiosamente se nos ha enseñado a hacer, estamos cumpliendo la cuota y Dios está obligado a proveernos, a guardarnos, cuidarnos, ayudarnos y todo lo que usted le quiera sumar. Pero de repente comenzamos como los hebreos. Hey, salió mal. Es que ¿sabes por qué salió mal?
porque yo no fui el domingo a servir. El problema no es si fue o no fue a servir el domingo, el problema es con qué disposición o cómo estamos tomando el servicio. A eso súmele que ya le dije yo, usted y yo debemos de aprender a creer en el Dios de la Biblia, no en el Dios que nos enseñan nuestros pastores, sin ánimo de faltarle respeto a ninguno de nuestros pastores, ni tampoco el Dios que les enseña, nos enseña en el seminario, sino el Dios de la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el Dios de la Biblia? Por eso es que le dije a la tarea yo, le decía yo, lea la Biblia y no lo lea como una carga, no lo lea como una tarea, léalo como una especie de devocional. Que Dios le hable. Yo quiero que cuando usted termine de leer 1 y 2 Samuel, usted vea que Dios es soberano, usted vea que Dios es grande, pero también vea que Dios es misericordioso y que en algún momento Dios le daba la mano a los suyos, pero también había cosas que Dios no las dejaba pasar. Entonces, eso lo va a aprender cuando lea Samuel. Entonces, el arca del pacto era eso, representaba en este caso literalmente una especie de amuleto de la suerte para que los hebreos salieran a la batalla y triunfaran. En la práctica, eso era. En la realidad, el arca del pacto, se lo desarrollamos al final, representaba el lugar donde descendía la presencia de Dios. El siguiente punto era un tema llamado idolatría. No olviden que los pueblos, lo que vimos en Josué cuando decía, saca a todos los pueblos no pueden compartir contigo. Entonces los hebreos no lo hicieron. Y en el libro de Jueces decía que los hebreos al final terminan haciendo lo que les daba la gana. Entonces, en 1 Samuel capítulo 7, 1 Samuel 7, para ser exacto, el versículo 3 y 4, dice lo siguiente. Habló Samuel a toda la casa de Israel. Si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitando los dioses ajenos, quitando a Astarot de entre vosotros, y preparan vuestro corazón a Jehová, y solo a él sirve, él os librará de la mano de los filisteos. Y los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, sirviendo solo a quién? A Dios. La pregunta es, ¿en qué momento levantaron los hijos de Israel dioses? ¿En qué momento levantaron imagen? ¿En qué momento comenzaron a hablar otros dioses? O sea, ¿qué pasó ahí? Me voy a remitir a lo que había una decadencia, no solamente en el aspecto del sacerdocio, no solamente en el aspecto espiritual, sino había una decadencia en el pueblo. El pueblo, perdónenme, se había alejado demasiado de Dios y es lo que hacemos remembranza. Como pastores, ustedes como líderes, como hombres de familia, ustedes, su trabajo no es convencer a las personas, no estamos para convencer, pero sí nuestro trabajo es para enseñar a las personas a que conozcan al Dios al cual nos ha cambiado la vida, el cual Dios ha transformado nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver todo lo que nos rodea. Pero si no nos ha cambiado la vida, no conocemos al Dios al cual servimos, le hago la pregunta, ¿cómo vamos a enseñarle a otros que conozcan al cual a nosotros Dios, el Dios al cual nosotros servimos si nosotros tampoco lo conocemos? Entonces había una práctica de idolatría. Entonces podemos establecer que en el pueblo, que habían tres, ya vimos tres elementos. El sacerdocio estaba en decadencia, o sea, no había un hombre de Dios. Los hijos de los hombres de Dios andaban mal. Segundo, el arca había dejado de representar lo que representaba, en este caso de la presencia de Dios, y se utilizaba como un amuleto. Tercero, la idolatría era algo practicado. No logro concebir la idea cómo los hebreos de repente un día tenían una infinidad de cosas. Se lo voy a poner y no voy a criticarlo, solamente hágase la pregunta. ¿Qué tipo de música se escucha en nuestras casas? No soy un pastor radical, no me malinterpreten, no soy un pastor radical, pero ¿qué tipo de música se escucha en nuestras casas? ¿Qué tipo de música andamos en el celular? Entonces, ahí se lo dejo en el corazón, ¿ya? Entonces, yo no creo que haya música del diablo ni música de Dios. No creo en eso. La música dice la Biblia, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, todos los instrumentos fueron para adorar a Dios. Ahora, pero lo menciono ¿por qué? Porque de repente, yo digo, tenían Astarot, tenían a Baal y todo, pero de repente usted y yo andamos cosas en el celular, de repente tenemos conversaciones subidas de tono y eso pasa en todo ámbito. De repente, no, mentimos con una facilidad que usted y yo nos terminamos creyendo a la mentira. Entonces, de repente comenzamos a levantar nosotros a algunos dioses. ¿Y qué es la idolatría? Se lo voy a poner no desde el punto de vista o contexto religioso, sino un contexto práctico. Idolatría es todo lo que se levanta que entorpece nuestra mirada al blanco perfecto llamado Jesús. O sea, cuando algo está entorpeciendo tu mirada a Dios, eso es idolatría. De repente hay cosas que no te hacen crecer, hay amistades que nos están absorbiendo. Perdónenme, hay creyentes en la iglesia que una regla que nos enseñaron para antes de predicar es no dar consejería antes de predicar, ni mucho menos atender a nadie antes de predicar. Y eso guárdelo ahí cuando usted sea un hombre que le toque subir a los púlpitos. Porque de repente la gente llega con unos ánimos y se lo transmite con demasiada facilidad.
Y usted va con mucho entusiasmo y de repente usted se para en el púlpito y dice, se me olvidó todo lo que traía. Entonces, porque perdónenme, lo negativo, lo pésimo, la mala actitud se pasa, ¿ya? Entonces, y en cambio, ya me va a decir, es más difícil pasar el tema de, no lo positivo, sino el tema de la fe, la convicción, el ánimo, a veces es más complejo pasarlo, ¿ya? Entonces, regresando al punto, había idolatría plasmada en el pueblo hebreo. Otro punto es, 1 Samuel 8:2, habían líderes deshonestos. 1 Samuel 8:2 dice lo siguiente. Permítanme. Deme un minuto que tuve un problema técnico. Ok, dice 1 Samuel 8:2. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos sobre jueces de Israel. ¿Y qué dice? Estamos hablando no los hijos de Eli, sino los hijos de Samuel. Y dice literalmente, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo se llamaba Abdías, y eran jueces en Berseba. Y oiga lo dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes al contrario se volvieron tras la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. ¿Eran los hijos de quién? No de Eli, de Samuel. Conclusión, no es lo que es, no es lo que enseñamos, sino lo que practicamos con los chicos. O sea, él tome en cuenta eso, ¿ya? Los llamados no son los hijos, somos nosotros. Y los ministerios no se heredan. Los ministerios no se heredan. Yo, ¿cómo se llama? En lo personal me costó aprender mucho eso, me costó entender mucho, pero algo tengo claro, los ministerios no se heredan. Entonces, los hijos de Eli estaban haciendo el mal. Ahora, voy a entrar ahorita y voy a hacer una pausa. Usted en el capítulo 8 relata la historia de cuando piden rey y el tema de, todos hemos visto de manera mal el tema y pidieron rey, y pidieron rey. Y Dios fue claro, dijo, no te despreciaron a ti, me despreciaron a mí. No olvide, el pueblo hebreo se movía como un gobierno teocrático, entiéndase, Dios tomaba las decisiones. Entonces, hoy dejaba de ser un gobierno teocrático y se convertía en un gobierno monárquico. Entonces, había un rey. Pero la pregunta es, ¿qué había visto el pueblo para que estuviese pidiendo rey? Entonces, no pedían rey así por así, no me malinterprete, pero en realidad, de repente, el pueblo volvía a ver a su alrededor y decía, ok, Elí, los hijos que eran, los hijos de Elí eran corruptos. Elí se murió. Samuel era un hombre de Dios, pero envejecido. ¿Y quién nos va a gobernar? Y de repente veían a los hijos de Samuel y se daban cuenta que los hijos de Samuel eran jueces que habían sido impuestos y eran jueces que no tenían temor de Dios. O sea, el soborno era a cambio de un precio, a cambio de dinero, ellos literalmente corrompían el derecho. Entonces siempre favorecían al que era capaz de pagarlo. Muy práctico en la realidad latinoamericana en cuanto a la corrupción, tanto en las sedes judiciales como en algunos organismos de los estados. Ahora, no es el punto, es el punto. Y los hebreos decían, ok, queremos rey, pero la pregunta es, ¿por qué querían rey? ¿Sabe por qué querían rey? Posición personal. Porque si bien es cierto, eran los planes perfectos de Dios, porque no olvide que tenía que nacer un Mesías, pero hay un punto importante, no veían nada seguro, no veían nada justo, que de repente un grupo de jueces, llamémoslo así, entiéndanse, los hijos de Eli, de Samuel, perdón, los gobernantes si sabían que eran corruptos. Ahora, eso yo en lo personal considero que fue un elemento importante para que los hebreos pidiesen jueces. Muchas veces decimos, y los hebreos eran unos grandes desagradecidos. No voy a meterme en polémica si lo eran o no lo eran, pero algo estoy seguro, uno de los momentos más trascendentales para que los hebreos pidiesen un rey era por eso, porque simplemente los hijos de Samuel, los hijos de Eli y todos los que estaban al frente habían dado un muy, pero muy mal testimonio. Seguiré con capítulo 8. Y dice, y los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora, lo menciono, insisto, por eso, porque más que un gobierno teocrático, el problema era ese. Si esto se iba a quedar, ¿qué pasa? Y nótelo algo, no llegó a pedírselos, perdónenme, ningún cipote, no llegó a los ancianos del pueblo, o sea, gente sabia, gente, entenderemos, gente docta, gente experimentada. Entonces, uno de los principales fundamentos, que si bien es cierto, no lo dice el material, pero lo considero yo oportuno y por ahí lo leí en más de un documento, era que el pueblo hebreo pidió rey a causa de la corrupción de los sacerdotes y de los jueces, ¿ya?
Entonces, eso fue un fundamento. Ya los hebreos pidieron rey a causa de la corrupción. Ahora, no fue un tema religioso que queremos parecernos a las otras naciones. No, era una comparación. Ok, ellos tienen rey, ellos son gobernados por un rey, queremos un rey nosotros también. Porque tú estás a punto de morir y tus hijos no queremos que nos gobiernen. Ahora, regresando al punto, otro tema histórico era que literalmente los hebreos estaban en si bien es cierto, estaba en un apogeo en el tema de la monarquía, pero tenían dos enemigos que fueron acérrimos, dos enemigos importantes. Entonces, los hebreos durante la época tanto de Saúl, David y aún, ¿cómo se llama? Algunos vestigios con Salomón, más que todo terminaron con David, era que tenía dos enemigos importantes y uno de ellos fueron los filisteos. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente. Primera de Samuel 4, 7, dice lo siguiente. Perdón, 4:10. Perdón, 4:10. Oiga lo que dice 1 Samuel 4. Y usted va a ver esta retórica en el tema de los filisteos. Pelearon pues los filisteos e Israel fue ¿qué? Vencido. Huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecho una gran mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y ahí el 11 dice, y el arca de Dios fue tomada y ahí murieron los hijos de Eli, Ofni y Fines. Entonces, eso es un versículo, solamente uno de los tantos que hay en la Biblia, donde podemos establecer que los hebreos eran un pueblo asediado constantemente por los filisteos. Ahora, véame el mapa de la página 23, el mapa de la página 23. Y si nota ahí, no sé si alguien me quiere ver. Voy a tratar de... No está mi hermano Saúl por ahí. Aquí estoy, pastor. Hágame el favor de ponernos el mapa, hermano. Apóyennos con ese tema del mapa para, pues si no lo tienen a la mano, lo vemos el mapa de la página 23. Ahorita, de un momento. Se lo agradeceré. Vale, lo explico lo que le mando. Con los filisteos le voy a contar algo. Históricamente no hay un registro de dónde nacen los filisteos. O sea, los filisteos, ponme atención a esta parte, no eran originarios de la tierra cana, no eran originarios. Los filisteos se cree, tampoco el país más próximo que sería los egipcios tampoco era ninguna tribu nómada de los egipcios. Se cree que los filisteos provenían en este caso de diferentes ciudades o islas cercanas. Gracias, quiero ver. Ok, gracias mi hermano Saúl. Entonces creo que todos tenemos ahí el mapa. Y si no lo tiene, pues lo vea. Ponga atención a esta parte. Los filisteos, geográficamente hablando, estaban en un lugar que llamaban Filistea, que literalmente es un lugar limítrofe con el mar Mediterráneo. Entonces los filisteos tenían acceso al mar. Entonces era una especie de porción territorial donde los filisteos, estaba leyendo un poquito de los filisteos y era un pueblo, si bien es cierto, no numeroso como los hebreos, pero un pueblo, quitando el tema religioso, era muy valiente, era un pueblo muy esforzado, militarmente era un pueblo que literalmente era diestro para la batalla y era un pueblo adicionalmente a eso que tenía en algún momento determinado, utilizar este término, militares con capacidad de poder hacer invasiones contra o batallas contra pueblos más numerosos que ellos. Los filisteos no se caracterizaban por ser un pueblo, llamémoslo así, muy grande, muy poderoso, no eran superiores a los hebreos. Insisto, los filisteos jamás fueron superiores a los hebreos, pero en algún momento los filisteos tenían mayor capacidad militar, si bien es cierto, mayor destreza y todo lo demás. Y creo que uno de los puntos importantes con los filisteos era que los filisteos fue utilizar este término, el azote que Dios utilizó contra los hebreos a causa de la rebelión de los hebreos. No olvide que había una decadencia en cuanto al liderazgo espiritual. Adicionalmente a eso, la presencia de Dios ya no era la presencia de Dios, sino un amuleto. A eso súmele que ya practicaban los hebreos idolatría y todavía súmele el tema de que había jueces corruptos o había líderes corruptos. Ahora, entonces, por eso le digo, los filisteos fueron utilizados así como el azote de Dios. Ahora, filisteo, vea el mapa, estado de los filisteos, ahí lo ve. Los filisteos habían tres ciudades importantes, Gaza, Ascalón y
Asdad, creo que así es el término, Asdad, eran las tres ciudades importantes de los filisteos. Entonces, uno de los filisteos más famosos que hay, o por lo menos más reconocido, era Goliat, se recuerda, Goliat. Y adicionalmente a eso, en algún momento en el ocaso o en la persecución de Rey David, se recuerda que Rey David fue a vivir en los campos de los filisteos, al extremo que David asumió demencia. Entonces, perdón la expresión, parecía David que había perdido la razón o el conocimiento y terminó en las manos de los filisteos. Y es bien curioso, ¿por qué? Porque David prefirió estar con los filisteos, ser protegido, entre comillas, con los filisteos, que literalmente vivir en la tierra de Israel a causa de que Saúl lo estaba persiguiendo. Pero quiero tocar un punto importante. La Filistea o la tierra de los filisteos literalmente es lo que hoy conoceríamos como Palestina, ¿ya? Entonces lo tomo importante, ¿por qué? Porque los palestinos literalmente, no estoy diciendo que los palestinos sean descendientes de los filisteos, pero actualmente con el conflicto que hay en la zona de Gaza y los conflictos palestinos, algún día si no lo ha leído se lo voy a resumir. Después de la Segunda Guerra Mundial, los palestinos habitaban en todo lo que era la zona de la tierra prometida, lo que hoy es Israel, y los hebreos regresaron exigiendo la devolución de su tierra, diciendo, esta es mi casa, hay datos históricos que revelan que esta es mi propiedad, y los palestinos, que era un pueblo árabe que había crecido y se había desarrollado en esa tierra, fueron marginándose, y hubieron después de la Segunda Guerra Mundial varias batallas, por ejemplo la Guerra de los 6 días, hubieron la Guerra de Yom Kippur y varias batallas que determinaron al final que el pueblo hebreo se podía quedar en la tierra, y al final los palestinos tuvieron que retroceder al extremo que hoy solamente tienen lo que le llaman o conocido históricamente como la famosa Franja de Gaza. No sé si lo han escuchado alguna vez. Hermano Saúl, puede quitarlo, no hay ningún problema ya. ¿Cómo se llama? La pantalla compartida. Y lo menciono quizás más que todo como un dato histórico. Los filisteos fueron uno de los pueblos más acérrimos. Primero y segundo Samuel desarrolla a ellos como enemigos muy importantes, pero hoy en la actualidad, en la tierra de los filisteos, se encuentra la Franja de Gaza. No sé si sería correcto decir uno de los enemigos más importantes de los hebreos en la actualidad, pero por lo menos los palestinos constantemente tienen enfrentamientos, tanto militares y en algún momento de otra índole, con el pueblo hebreo. Entonces, no sé si es coincidencia de que hace miles de años había un pueblo con el cual los hebreos confrontaban en la Franja de Gaza, que llamaban los filisteos, y hoy en pleno siglo XXI, año 2023, sigue habiendo otro pueblo que tiene que confrontar constantemente con los hebreos en el mismo lugar, la Franja de Gaza, pero hoy se le denomina palestino. Vuelvo, repito, insisto, los palestinos genéticamente, o si lo ve como un árbol genealógico, no son descendientes de los filisteos, no lo son. He escuchado a más de algún pastor o algún comentarista que trata de hacer analogía diciendo que los filisteos, los palestinos son descendientes de los filisteos, pero no lo son, no lo son, ¿ya? Adicionalmente, otro pueblo que había, veamos Primera de Samuel 11. Primera de Samuel 11, eso es bien, ese capítulo es bien interesante. Primera de Samuel 11. Permítame, porque había un pueblo, aparte de los filisteos, tuvieron que combatir con otro pueblo. En este caso eran los amonitas. Note, se me escapó, bueno, ahí lo vea. Los amonitas están, si lo veamos desde el punto de vista geográfico, los filisteos están en la zona sur de Israel, y si lo vemos sería suroriente. En cambio, los amonitas están en la parte alta, sería la parte norte y la parte norte poniente. Y dice capítulo 11 del libro de Samuel, dice, después subió Naas amonita, acampa contra Jabes de Gad, y todos los de Jabes de Gad dijeron lo siguiente: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas era un amonita y responde lo siguiente, ponga atención a esta parte: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esa afrenta sobre todo Israel. Y los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Galaad de Saúl,
dieron estas palabras en los oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y que dice y lloró. ¿Por qué lloró? Porque también los amonitas representaban un pueblo poderoso y y los amonitas sí eran originarios de la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan el libro de jueces? Cuando estudiamos los jueces y en el libro de Josué, perdón, los amonitas sí eran originarios de la tierra de Canaán. Entonces ellos eran autóctonos, tenían sus raíces ahí y todo lo demás. Y los amonitas también eran un pueblo, si bien es cierto, un pueblo era más grande que los filisteos en geografía, pero un pueblo con la misma capacidad militar. Entonces se imagina que los amonitas mandan, al final terminaron los oídos de Saúl y dijeron, ok, vamos a hacer la afrenta, vamos a ser el enemigo de los hebreos. Y el extremo que dice que el pueblo alzó sus ojos, su grito, llanto y lloró, y Saúl lloró y tuvieron miedo. Entonces, si tuvieron miedo, ¿era por qué? Porque al final los amonitas representaban eso, un pueblo, ¿cómo se llama? Un pueblo fuerte, un pueblo grande y un pueblo que, mal o bien, se había convertido también en eso, en un azote para los hebreos. Entonces, regreso a lo que voy a hacer un resumen. Tenemos un liderazgo en decadencia, porque los hombres de Dios no lo están haciendo bien. A eso súmele también que lo que representaba a Dios, que era el arca, era un amuleto. O sea, ya al final dejaron de adorar a Dios y comenzaron a adorar al Dios del arca. No sé si me voy a explicar. Comenzaron a ver el arca, comenzaron a ver que podían sustituir a Dios con cualquier cosa. Luego viene el tema de la idolatría. No sabemos cómo, pero de repente ellos tenían imágenes. O sea, ellos se convirtieron en lo que tanto Dios les había dicho que destruyeran. Ellos fueron a destruir a todas las tribus que aparecían en la tierra de Canaán y Dios les dijo, destruyan todo. O sea, no podemos compartir las costumbres. Todos pueden menos nosotros. O sea, no podemos. Ellos terminaron adorando dioses. Y eso súmele que los jueces que fueron impuestos por el mismo Samuel eran corruptos. O sea, históricamente hablando, los hebreos no la estaban pasando bien. Y tenían dos enemigos. ¿Y cuáles eran los dos enemigos que tenían? Tenían los filisteos en la parte sur, que sería este, si no me equivoco, y en la parte norte oeste tenían otro enemigo, que eran los amonitas. Entonces, de un lado y de otro, militarmente hablando, estaban rodeados. Hay una curiosidad. Moisés destruye dos pueblos grandes. Josué destruye, si no me equivoco, eran 35. Corríjame si yo estoy equivocado. Entonces, pero estos tipos, dos pueblos no pueden. ¿Hola? Hermano Ever, ¿cuántos eran? 31, pastor. Gracias, hermano Ever. Pero estos tipos, dos pueblos no los podían destruir. ¿Y por qué no los podían destruir? Porque el respaldo de Dios ya no lo tenía. Y ya no lo tenían ¿por qué no lo tenían? Por lo mismo que les acabo de contar. O sea, el problema no es que Dios se mueve, el problema es que ellos se alejaron de Dios. Apliquémoslo muy prácticamente en nuestra vida. Muchos de los problemas en los cuales estamos metidos y los cuales queremos que Dios nos saque, fueron porque usted y yo nos metimos por habernos alejado de Dios. ¿Ya? Repito, muchos de los problemas tanto financieros, de salud, familiares, en los cuales estamos metidos, Señor, ayúdame, pero es que Dios no lo llevó ahí, usted y yo llegamos ahí. Entonces, al final de cuentas, estamos pidiendo a Dios que nos saque del agujero en el cual usted y yo voluntariamente llegamos. Y tenemos que aprender a diferenciar qué es disciplina y qué es prueba. Y adicionalmente, qué son malas decisiones. Estoy pasando por la prueba, pastor. ¿Por qué? Porque le cuento que tuve un accidente, pastor, y en el accidente arruiné el carro, la aseguranza no me lo quiere pagar y me rompí una pierna. Oremos por el hermano que está pasando por la prueba de Dios. De repente yo le pregunto, hermano, ¿y dónde fue el accidente? En tal lugar. Pero al final, después de la conversación, descubro que el hermano venía con 3 cervezas encima de una fiesta y venía con la señora que no es de él. Le hago la pregunta, ¿el hermano está pasando por prueba? No, el hermano está enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Entonces, dejemos de estereotipar o de poner el tema religioso en cuanto a eso. Pobrecito, Israel está pasando por prueba. No, Israel enfrentó a los filisteos y a los amonitas porque ellos habían tomado malas decisiones. En el tema de la disciplina de Dios es cuando Dios mete mano y quiere corregir. Y la disciplina de Dios te enseña. Decía el salmista, el capítulo 40, para mí es el mejor ejemplo. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor. O sea, ok, yo estoy pasando mal, oré a Dios. Me sacó del pozo de la desesperación del lodo de cenagoso, puso mis pies sobre roca firme. Hasta ahí suena bien. Y gloria a Dios porque Dios me sanó. Y oiga lo que dice al final del versículo. Y enderezó mis
pasos o mis veredas. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo corrigió. O sea, usted se iba por la izquierda, Dios lo puso por la derecha. Usted se iba por allá, entonces hay que diferenciar, porque muchas veces estamos en el agujero porque usted y yo tomamos la decisión. Y Dios va a corregir, sí lo va a hacer. Y a mí me enseñaron que es mejor que la corrijamos nosotros antes la plana, antes que Dios nos ponga a corregir. Y lo último, la prueba. A mí yo no le voy a, no sé, le voy a así como lo resumo yo. Cuando esté pasando algo en su vida y usted está en paz con Dios, ok, la prueba lo va a hacer crecer. Eso que le está pasando lo va a hacer crecer. Deja de andar repitiendo esa frase célebre en las redes sociales. Dios le pone sus peores batallas, sus mejores guerreros. Deje de andar repitiendo eso. Eso no es cierto, ¿ya? ¿Por qué no es cierto, pastor? Porque muchas veces, si es prueba, si usted hable con Dios, ok, yo estoy en paz con Dios. No sé por qué está pasando, pero estoy en paz con Dios. Eso lo va a hacer crecer. Lo va a llevar a un nivel superior de confianza, de comunión, de cercanía, de convicción. Usted es parte del proceso de crecimiento. Pero de repente usted dice, yo estoy pasando por prueba, pastor, pero está haciendo una vida desordenada, no es prueba, mi hermano, es consecuencia de sus decisiones. Y cierro con esta parte, porque voy a pasar a la otra página. A veces esperamos que en una oración, en una vigilia, en una campaña, lo que usted le quiera agregar, de una noche, de una semana o en un trato que hicimos con Dios, de no faltar un mes a la iglesia, queremos que Dios corrija lo que hemos hecho mal toda la vida. Y lo siento, no va a pasar. En una noche yo sí creo que Dios te puede dar el milagro, ¿cómo se llama? O puede hacer lo que tanto hemos esperado nosotros. Pero también tengo una cosa clara, Dios no va a venir a corregirnos todos lo que nosotros hemos hecho mal en una noche. Porque tiene que corregir, hacer ajustes, tiene que enseñarnos, hacernos crecer y en algún momento disciplinarnos. Pasamos a otra página. En la página 25, señores, esa, la 24 y 25. Perdón, la 24, Pastor, la 24. Hola, ¿alguien habló? Pastor, Ok, hermano Ever. aquí Ever, como siempre, ay, disculpe, Pastor, disculpe la interrupción y la ignorancia y la Ajá. preguntadera. Dos situaciones que me llaman mucho la atención a mí. Un sacerdocio en decadencia, una nueva generación, ellos no conocían el pacto, algunos. Pues es cierto, se venía pasando por ahí. Entonces, al 2023 años después, nosotros, ¿verdad? ¿Cómo buscamos a Dios? Lo buscamos en una forma milagrosa, como un amuleto, que Él Bueno, nos va a quitar. voy a hacer una aclaración antes que siga, hermano Ever. 2023 años de la cruz, porque desde que escribió Samuel. De la, allí, ajá, no, okay. de la cruz para acá. Ok. Entonces nosotros, porque algunos hemos llegado de rodillas y otros caminando, ¿verdad? Unos hemos llegado tranquilamente y otros hemos llegado de rodillas con problemas hasta donde no, buscando el amuleto, pongámoslo así, buscando el pacto, el arca del pacto. ¿Cómo lo estaban usando? Viendo que había una generación donde el sacerdocio venía en decadencia, donde los sacerdotes ya no tenían la credibilidad. También viendo que los demás pueblos eran reinados. Habían reyes que dominaban eso. Los únicos que no tenían reyes eran ellos. Solo ellos estaban básicamente, ¿cómo se dice? Liderados por sacerdocios. Porque recordemos que cuando el pueblo fue sacado desde Egipto, nos vamos hasta más atrás. Ya habían reinado, ya había alguien, ¿cómo sería la palabra? No sé si a alguien se le viene ahí la palabra. En la antigüedad, acuérdese que es que siempre había un gobierno teocrático, o sea, Dios lo conocía por medio de sus profetas, que en este caso era Moisés. Le cuento que Moisés era un profeta, le cuento que Abraham fue un profeta, ¿ya? Eso lo vamos a discutir en el transcurso del libro cuando lo desarrollamos, porque vamos a desarrollar ese tema de la profecía. Pero regresando al punto, ok, Dios siempre lo vio. Pero ponga atención a esta parte, era tan miserable, perdón la expresión, o tan decadente el ministerio de los sacerdotes, el ministerio de los hombres de Dios, que la gente prefería ser guiada por un hombre antes que ser guiada por los hombres de Dios. Entonces, si lo aplicamos, el problema no era Dios, el problema jamás fue Dios. El problema es quiénes estaban representando a Dios, que en este caso eran los hijos de Eli, los sacerdotes. Fíjense que con Samuel no voy a entrar en mucha polémica, porque Samuel no hay mayores vestigios que lo haya hecho mal, pero los hijos lo hicieron mal. Pero regreso y me confirma eso. Los llamados son ustedes. Los ministerios no se heredan. Yo tengo muy claro que todos nos sentiríamos orgullosos que nuestros hijos ministerialmente hicieran mucho más de lo que nosotros hemos hecho. Yo me siento muy contento cuando mi niña apenas de 2 años anda uniforme de servidor en la iglesia.
entiéndase la camiseta de escuela bíblica. Y me siento contento, pero yo tengo que tener una cosa clara, el llamado no son ellos, soy yo, y yo estoy, por eso estoy sentado yo ahí. Y Dios me va a demandar a mí, regreso a la polémica de la semana pasada, a mí Dios no me va a demandar a los hermanos de la iglesia, a mí Dios me va a mandar los que puso bajo mi techo. Ahora, si nuestros hijos ya están grandes, usted tranquilo, ya, porque muchos de los hipotes ya están grandes, o sea, usted ya no puede hacer nada, lo más que puede hacer es orar por ellos, ya, porque muchos ya no están bajo nuestro techo, o sea, no, ahí no puede hacer mayor cosa, ya, pero póngase, Samuel siendo un hombre de Dios, porque Samuel era un hombre de Dios, si hay uno de los sacerdotes y profetas más respetados es Samuel, pero mire cómo terminaron los hijos, corrompidos, tipos que se vendían al mejor postor, entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Los hebreos pidieron rey. Sí pidieron rey. Pero era causa de la decadencia del liderazgo. Entonces... la otra cosa que me llama la atención, pastor, es que no sé si... Ok, pero después del hermano Eber va el hermano Saúl. No sé si la decadencia continúa, porque digamos, a veces la credibilidad también de un pastor ha dejado, porque ya no leemos la Biblia, que le creemos más al pastor, ¿verdad? Y nos escondemos del pastor. Entonces, la credibilidad también en los que ahora ejercen esos liderazgos también no es la mejor. Aparte de eso, cuando nosotros decimos yo soy cristiano, lo usamos básicamente como un amuleto, como de yo, o sea, a mí no me puede estar pasando esto. O sea, yo soy cristiano, me creo cristiano, me creo Samuel, pues digamos, lo estoy haciendo bien. Pero estamos envueltos, lo que usted mismo nos decía, en ese montón de problemas donde nosotros mismos nos metimos y ahora estamos buscando a Dios en una forma de un amuleto que sea Él el que nos quite todo esto. Y es ahí donde empezamos, yo creo, yo pienso, no sé si algunos comparten mis ideas que no están muy cuadradas, es donde empezamos a errar, porque Cristo no es un amuleto para nosotros. Básicamente Él es nuestra salvación. Es directamente nuestra salvación, no es de que de ahora en adelante yo soy cristiano y nada, todo chivo. Entonces, yo lo veo de esa manera, pastor. No sé si es por toda esta decadencia que ha sufrido el cristianismo o las direcciones que nos han enseñado, porque también nosotros hemos aprendido a pedirle a un Dios que da milagros, a un Dios que te hace milagros y te puede ahora como, o sea, estás mal y Dios te bendice y te da una sanidad, te da una provisión, te da lo que sea. Entonces, también nos han presentado ese Dios y tal vez nos lo han presentado en una manera errónea, en una manera equivocada. No sé si ustedes opinan la misma situación. Se fue el pasto. Mucho hablaste, papito. Le metí mucho virus a esta onda ya. Ya. No, hombre, demasiado. Esto está así como para un meme, el pastor viendo, Eh, el pastor nada más así como escuchando lo que los alumnos dicen, que no han No. entendido nada. No, y algunos, fíjense, verdaderamente, algunos ni conocemos el pacto, que por qué esas tres cosas estaban ahí. Y esa básicamente era el recordatorio de todo lo que Dios había hecho al pueblo de Israel. Entonces, a veces la gente se pregunta, ¿y este pacto de qué es? ¿De dónde nace este pacto? Entonces te quedas así como que, cuando Mira, vos recién llegas a la iglesia, no sabes el pacto que tiene Dios con el pueblo de Israel. Y vos decís, ¿cuál pacto? Si no lo conozco, yo apenas acepté a Jesucristo en mi corazón y te vienen a hablar de un pacto, entonces te quedas así como que en las nubes, va. Entonces yo tengo que empezar a hacer pactos o a creer en pactos y ahí es donde te confunde la religión y te dice, pacte, pacte, pacte. Y ahí te vas. Mire, Pastor, hermano Eber, bienvenido. perdón, Disculpe. me desconecté un minuto, no sé, se me cayó el internet. La última parte no se la escuché, perdóneme. Lo que sí entendí fue que usted me hacía una especie de comparación en cuanto a que en la actualidad el ministerio, el liderazgo, el pastorado, llamar así, en todo lo índole, tanto pastorado, ministerio, lo que usted quiera, carece de credibilidad en muchos aspectos ya. Y que muchas veces entiendo que usted me manifestaba, la mayoría le creemos más a lo que dice el hombre que a lo que dice Dios. Yo pude haber notado y he notado a lo largo de la historia que la gente dice, mi pastor dice. Mi pastor dice. ¿Y por qué dice mi pastor dice? Deje de andar diciendo mi pastor dice. Porque usted y yo no nos vamos a guiar en base a lo que dice el pastor. Usted y yo nos movemos en base a lo que dice la Biblia. Entonces cuando usted dice mi pastor dice,
usted y yo somos los principales promotores de la opinión del pastor. O sea, como pastor podemos dar un consejo y todo lo demás, pero si usted y yo nos vamos a mover y nos vamos a tomar las decisiones en base a la Biblia enseña. Entonces, no niego que el cristianismo esté en decadencia. Los que están en sectas lo vamos a ver. En sectas estamos viendo ahorita mormones, perdón, en la iglesia de los santos de los últimos días. Voy a parar no voy a enfocarme en sectas chiquitas, en sectas así como hasta sectas radicales y todo lo demás. Vamos a desarrollar las 4 grandes religiones del mundo: judaísmo, hinduismo, islamismo y la otra se me ha escapado, pero son las 4 religiones grandes del mundo. Quitando el cristianismo, ya que. Pero lo que quiero llegar yo es, ¿por qué el Islam ha crecido tanto? Históricamente ha crecido tanto por diferentes motivos, tanto políticos, militares. Pero ¿sabe qué es uno de los valores fundamentales que no se toma en cuenta? Es que el cristianismo cayó en decadencia. Entonces el Islam se ha movido mucho. Le cuento que el Islam en El Salvador, no sé, en Estados Unidos, hay 5 mezquitas de Islam. Y acá, a sus feligreses, yo sé que no es lo correcto, pero es la técnica que ocupan, ¿verdad? Les dan provisión, les dan los alimentos y les dan mensualmente, y usted llega, les dan tantas libras de esto, o sea, ayudan a la gente. Y nosotros como tabernáculo lo hacemos, pero seamos reales. ¿Qué otra iglesia que no sea el tabernáculo usted ha visto constantemente ayudando a los demás? Entonces son pocas o quizás nulas, porque el cristianismo sí ha caído en decadencia. O sea, el cristianismo, yo les decía lo siguiente: llegó un momento que a Dios lo vemos como el que me va a dar, ¿ya? Y yo estoy bien con Dios. ¿Sabes por qué estoy bien con Dios? Porque tengo un buen carro, una buena casa, tengo esto. Entonces, el Dios al cual servimos lo volvimos un tema material y se nos olvidó el lado espiritual. Yo tengo un concepto, no sé si está de acuerdo conmigo, pero lo material no establece que un hombre, que si usted materialmente usted es estable, usted está bien, no significa que usted tenga la aprobación de Dios. La riqueza, la economía, el buen vestir, el buen andar, no significa que Dios tenga aprobado a esos hombres, ¿ya? Porque nulo sería lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, al final, donde dice que muchos, esperando en la promesa, no la recibieron y fueron azotados, degollados, aserrados y un montón de cosas, y no vieron la promesa de Dios, ¿ya? Entonces, hoy también lo vamos a ver en secta, vamos a ver la teología de la prosperidad, y la mayoría de nosotros andamos diciendo, el hermano bien bendecido está. ¿Por qué? Porque mira el carro que se compró, mira el buen perfume que anda, mira esto, mira aquello. Pero no funciona así. Al final de cuentas, la pregunta es, esta semana estamos martes. Y la pregunta es, hasta el día de hoy, ¿cuántas veces hemos amado al prójimo? ¿Cuántas veces hemos hecho algo por el prójimo? Y no estoy hablando de la iglesia. Ay, pastor, invité al hermano ayer a canoas en la iglesia. No, no estoy hablando de eso. Ya estoy hablando de cuántos compañeros de trabajo usted sabemos que la están pasando de la patada y usted y yo no hemos hecho nada por ellos. Hey, déjame orar por vos. Voy a orar por vos. Y cuando termino de orar por él y decirle, no es mucho, pero te voy a ayudar. Comprar algo. Y le da un par de billetes, ¿ya? Entonces, se lo dejo en el corazón. Se lo menciono, ¿por qué? Porque sí, el cristianismo está cayendo en decadencia y estamos buscando beneficios propios antes que el beneficio personal. Estamos invirtiendo, yo escuché de un conferencista lo siguiente, quizás lo comparto hasta cierto punto. Estamos invirtiendo mucho en templos y poco en nuestra gente, ¿ya? Estamos gastando la plata demasiado en templo, en sonido, y en la gente, no, nunca hay. Entonces, lo escuché de un conferencista y algo de cierto tiene. Hermano Julio, le escuchamos, por ahí sé que quería hablar, hermano Julio. Creo que usted levantó la mano. No, ¿quién levantó la mano? Yo. Hermano Saúl, perdón. Era con respecto a lo que estaba donando Ever. Parte de la descendencia de Samuel, yo estaba leyendo también y vi que entendí de una manera en que ellos se perdieron, pastor, pero por la misma conformidad en la que se habían criado con Samuel. Y el hecho de que estaban rodeados de tantas bendiciones, se puede decir.
Ellos pensaron que eso se iba a prolongar y eso es lo que actualmente se está pasando en la actualidad otra vez. O sea, volvemos a caer en algo que ya se vivió miles de años atrás y actualmente se sigue viviendo de la misma manera. Que lo voy a decir así, pero no en todos los rangos y todas las X personas van a entrar dentro de esta categoría, pero la mayoría de hijos de pastores, digámoslo, poderosos en organizaciones por su estatus de pastores de mega iglesias y toda la cosa, tienden a tener ese tipo de carácter que tenían los hijos de Samuel en ese momento. ¿Por qué? Porque están creciendo y se han desarrollado desde un punto de riqueza, de bendición, de esto, lo otro, pero ellos lo ven como algo normal. No bien, y parte ahí voy, y digo yo, la parte de los papás, en el punto ese no los han como enseñado de dónde vienen ellos, sino que ellos nada más ven la bendición que tienen en el momento material, en lo que le podríamos llamar, pero se les olvida la parte ministerial, la parte personal, la parte de donde Dios los ha sacado, hasta donde Dios los ha llevado y todo el trabajo que ellos han tenido que llegar haciendo. Ellos ya solo viven el ahora, entonces ellos dicen, bueno, porque yo ya tengo esto va a seguir así, y se olvidan de la parte de los papás, en el caso de Samuel, hizo para llegar hasta ahí, la obediencia que se sometió, el trabajo que tuvo que hacer para llegar hasta ahí. O sea, entregar su vida a Dios para poder llegar a tener esas bendiciones es la parte de que se les omite. Por ende, todo eso es lo que está afectando hoy con día con todas esas situaciones que estaba mencionando usted ahora, que ha caído, el cristianismo ha ido en una decadencia, pero por lo mismo, porque ya se olvidó la base de donde uno venía. O sea, uno ya solo viene, dice, bueno, yo voy a estar con Dios porque, como lo mencionaba usted, de bendición en bendición en bendición, y nada más lo ven, o sea, ¿dónde está actualmente? Pero se les olvida y la gente tal vez no lo habla o no lo comenta o no lo menciona de dónde Dios lo ha sacado para llegar hasta donde está. Esa parte, esa omisión de detalles hace la decadencia, a mi forma de ver, en el cristianismo que estamos viviendo actualmente. Y le voy a agregar algo más, hermano Saúl. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, pero le voy a agregar algo más. Eso no solo pasa en las familias de los pastores, pasa en la familia de todos los creyentes, ¿ya? O sea, porque no es un fenómeno solo de pastores, ya también los liderazgos, también la familia. Yo no conozco mucho de ustedes, pero entiendo que, y lo voy a decir con mucho cariño y mucho respeto, yo creo que algunos emigraron de El Salvador a Estados Unidos. Otros entiendo que nacieron allá. Pero voy a hablar ahorita con los que emigraron de El Salvador a Estados Unidos. Con aquellos que tienen ojos azules, pelo castaño y todo lo demás, no es con ustedes, ¿ya? Entonces, pero los que emigraron de El Salvador a Estados Unidos se recordarán que acá en El Salvador, en la época de los 80, los 90, dependiendo de la edad que tenga, yo soy de los 80, las cosas eran bien difíciles, la guerra, habían muchas limitaciones financieras y económicas, ¿ya? Entonces, usted solo tenía un par de zapatos, ¿ya? Tenía una mudada, la gente iba a la iglesia. Bueno, yo recuerdo que yo sí iba, no sé usted, yo iba a la iglesia por la galletita que me daban. O sea, perdóneme, yo iba porque era la galletita que me daban, no había más, ¿ya? Entonces, si yo me quería comer un churro en la semana, pues no, mi mamá no tenía el lujo de poderme comprar un churro. Entonces, pero el hermano de la escuela dominical, pues siempre llevaba churros y pues yo comía churros el domingo. Ahora, ¿por qué le menciono? Cuando usted migra a Estados Unidos, todos queremos que a nuestros hijos les cueste menos, de una vuelta menos en la vida. Todos queremos que a nuestros hijos no pasen las penurias, las miserias y las desgracias que nosotros pasamos. Y me consta porque yo también quiero lo mismo. Pero es ahí donde nosotros, como responsables, de enseñar e instruir a nuestros hijos. Y uno de los factores importantes en la Biblia dice, la Biblia es el Dios que dice, recuerda esto, recuerda esto, recuerda esto. Porque cuando olvidamos de donde Dios nos ha traído, le pasó a los hebreos, tanto en la época de los jueces como en la época de Josué, decía, y esta generación no conocía al Dios de sus padres. Entonces, muchas veces usted y yo, se lo digo con mucho cariño, hermano, usted y yo le hacemos, no sé, le hacemos demasiado fácil la vida a nuestros hijos. Y le presentamos a nuestros hijos el Dios, pero el Dios del plástico. Cuando digo plástico, la tarjeta plástica, el Dios, no sé, de que si los chicos quieren algo, usted tenemos que comprárselo, ¿ya? Y nunca les enseñamos la cultura del esfuerzo, ¿ya? O sea, seamos reales. ¿Cuántas veces hemos invertido? Ya, hermano Julio, ya le doy la palabra.
¿Cuántas veces hemos invertido en el lado espiritual de nuestros hijos? ¿Y cuántas veces hemos invertido en el lado material? Les compramos la tecnología, el celular, anda de moda, pero anda la Biblia más barata que venden en la librería La Fuente de su iglesia. Entonces, o sea, ahí se lo dejo, ¿ya? Esta, no, es que, no, pero es que esta vale, no sé cuánto vale, nadie. Yo voy a dar un número, $10. Esa está más barata. Ya esta que hermano, y no me la da por pago. Ah, pero cuando le compró el iPhone 13, 14, no sé ni qué cosa, ya hermana se fue, ya le va entiendo. Ahí no dijo nada. Entonces, parte de responsabilidad somos nosotros. Yo les decía a la iglesia, esto se lo cierro esta parte conmigo, luego va mi hermano Julio y luego mi hermana Blanca se fuego. Yo le decía a la iglesia, deje de culpar a los maestros de escuela bíblica y deje de culpar a los pastores y deje de culpar a la iglesia por el comportamiento de los chicos. Acá solo están 1 hora, 30 minutos a la semana, algunos, otros están más tiempo, pero el resto del día, el resto de la semana lo pasa con usted. Y si el cipote me viene hablando de novias, me viene hablando malas palabras y comienzo a decirle a la lista, eso lo aprendieron en casa, no lo aprendieron acá. Entonces, somos responsables. Hermano Julio y después mi hermana Blanca se fuego. Sí, pastor, solo retomar el punto que abrió Saúl y considerando lo que estamos viendo en el caso de Samuel y Elí con sus hijos. ¿Será que esto que los pastores en la actualidad y hablando del decaimiento de los ministerios y todo esto de los hijos y todo, será que los pastores se están dedicando más a pastorear las congregaciones y se están olvidando de pastorear las familias? Siento que podría ser ahí, porque todos aquellos ministerios que ustedes vemos que han sido éxitos que los padres han heredado a los hijos, hay excepciones, o sea, no es la regla general, no podemos decir de que todos fracasan, pero no es la regla. Pero han habido ejemplos de ministerios de padres que se los han trasladado a sus hijos y han seguido siendo exitosos. Entonces, pienso yo, quizás en el caso de Samuel, por ejemplo, en el caso de Elí, se dedicaron más a pastorear el pueblo, al servicio de la iglesia, como lo hablamos la semana anterior, a estar metidos 100% en la iglesia, se olvidaron de sus hijos, se olvidaron de los problemas que tenían en casa, y es más fácil, como usted decía, decirle al niño, mira, te traigo un carrito nuevo para que te entretengas y andate en tu mundo, yo me quedo en el mundo mío de la iglesia, resolve tus problemas y yo resuelvo los míos y los de la congregación. Entonces, no sé, estoy pensando eso ahorita y bueno, bíblicamente lo estamos viendo, pues que pasó en el caso de Samuel y Elí, que fueron hombres de Dios. Hermano Julio, comparto completamente lo que usted acaba de decir. Creo que es un factor importante. Olvidamos pastorear nuestras familias y queremos ir a pastorear las iglesias. Olvidamos corregir y enseñar a nuestros hijos y queremos corregir y enseñar a los hijos de otras personas. Entonces creo que es un factor fundamental. Piensa, mire, yo tengo una cosa clara. Todos estamos en proceso de aprendizaje, ¿ya? Y si lo hemos hecho mal, comencemos a hacer las cosas bien. Y yo insisto, hay unos que ya tienen hijos grandes, ya no puede hacer mucho por ellos. Ore, o sea, corríjalo, aconséjelo, eso no se discute. Ellos tomarán sus propias decisiones. Pero a los que están todavía bajo nuestro techo, acérquese. Instrúyalos, corríjalos, ámelos. Entonces, al final, ¿cómo se llama? No sé ustedes, pero la mayoría creo que venimos, y si no es así, pues qué bien, pero la mayoría venimos de hogares disfuncionales. ¿Qué es un hogar disfuncional? Papá se fue, crecí con la abuela, crecí con la tía. O sea, creo que por lo menos yo crecí en un hogar disfuncional ya, pero todos crecemos así. Ahora, lo menciono ¿por qué? Porque al final de cuentas, ¿cómo se llama? Lo decía la semana pasada. No es lo mismo crecer con un padre ausente y yo sé que mi papá no vive conmigo y mi papá está afuera. No sé qué está haciendo mi papá. Yo crecí con un padre ausente. A crecer con un padre ausente emocionalmente. ¿Qué significa eso? Papá está ahí, papá está recibiendo la clase de teología, papá aquí, papá allá, papá en la iglesia, o sea, pero para mí papá no existe. Ok, eso tenga cuidado, porque crecer en una orfandad emocional para los chicos es peligroso. Voy a entrar a una tierra prohibida, después va mi hermana Blanca se fue. Y lo voy a decir con muchísimo respeto. Cuando nosotros, yo crecí en los 80, se lo digo, en la época de nosotros, allá en los 90, cuando usted quería tener acceso a ciertos temas tabús en la actualidad, llamado pornografía, ¿qué era la pornografía para nosotros? Llevar una revista de ¿qué? De Avon. Ya se rieron varios. Y lo digo, somos adultos, perdónenme, somos futuros pastores. Y esto se va a enfrentar al día a día. Y usted va a la revista Avon y todo viendo la revista Avon de la ropa interior de la chica. Y hacer un caos y todo.
¿A cuántos compañeros? A mí nunca me pasó, le cuento, pero ¿a cuántos compañeros tuvieron que llevar a la dirección porque él andaba pornografía? ¿Qué andaba la revista Avon con ropa interior de la señora? Pero hoy en la actualidad, ¿qué pasa con los chicos? El acceso a la pornografía, el acceso a muchas locuras, ¿a cuánto está de los chicos? Si lo andan en la mano, en el celular, está a un clic. A ese lo dejo, no por maldad. Revise el historial de los sitios web que visitan sus hijos en el celular. Y no tanto va- eso, pastor. En escuela, en este país, en la misma escuela, se los muestran a la forma de que ellos lo vean como una cosa tan normal, Natural. como que es algo de lo más común. En El Salvador hace 3 meses aproximadamente hubo un boom. En El Salvador hay un canal que es el Canal 10, que es el canal educativo, es el canal del Estado. Todos crecimos con Canal 10 en algún momento en El Salvador, pero regreso que el Canal 10, entonces en la época de la pandemia, no, fue hace un buen rato, en la época de la pandemia las clases las daban por Canal 10. Entonces de repente salió una clase, eso fue un boom aquí en El Salvador, donde estamos hablando en El Salvador, todavía no tenemos ese criterio tan amplio, no estoy diciendo que lo debamos de tener, pero en El Salvador, en la clase el maestro salió diciendo que era normal que un varón pudiese enamorarse de otro varón, enamorar que una niña se enamorara de otra, es lo más normal, que no te asuste. Y eso fue un boom, al extremo de que en la noche ya habían rodado las cabezas del director del canal, habían rodado las cabezas. O sea, ¿por qué lo menciono? Wow, despidieron a todo el mundo. ¿Pero por qué lo menciono? Lo menciono porque está ahí, está palpable. Mi hermano Saúl lo decía, aquí se lo enseñan a nuestros hijos. O sea, pero usted, estoy seguro que usted y yo jamás nos hemos sentado a explicarle eso a los chicos. Jamás. Ya, jamás. Tenga cuidado con eso. O sea, si Dios le va a demandar algo, le va a demandar a los chicos. A los chicos. ¿Ya? Y si ya están grandes, tranquilo, ore por ellos. Corríjalos. Hable con sus nietos. O sea, disfrútelos. Y si usted todavía no está casado o no tiene hijos, pues crea lo que es lo más maravilloso que hay, pero es una responsabilidad a la cual Dios se la va a demandar también. Mi hermana Blanca Cienfuegos quería hablar y con eso cerramos esta parte. Sí, pastor, fíjese que todo lo que usted está tocando, yo tengo un hijo adolescente de 15 años y son cosas, no podemos pensar o querer criar hijos como nos criaron a nosotros hace 5,000 de años, porque esa era como la época del dinosaurio, ¿verdad? Que yo fui a la escuela aquí, pero le mandaban a uno un papel que tenían que firmar los padres si querían que uno recibiera clases educativas de sexuales, ¿verdad? En cambio, allá en el colegio, cuando yo llegué de aquí para El Salvador, es una cosa completamente diferente porque eran temas que no se tocaban. En cambio, acá uno, para no perder sus hijos y para en realidad saber lo que uno tiene, porque una cosa es lo que a veces uno de padre cree que tiene y otra cosa es lo que uno en realidad tiene, que uno quiere tal vez al niño venir y hablarle de algo que le quiere explicar con peras y manzanas y el que le sale viniendo a dar clases a uno es él, porque dice, no, si yo ya estoy bien enterado. Entonces, en realidad, en mi casa a mí me toca ser mamá y papá y ha sido un tanto difícil, pero son temas de que uno tiene que, aparte, no es que va a ser su amigo y le va a dejar pasar todo, pero sí tiene que tocar ciertos temas porque si uno no habla con ellos de drogas, de temas de sexo, de sexualidad, de las amistades, de infinidad de cosas, porque aquí las tienen al alcance de un clic. Y en las escuelas hoy en día todo es normal. Sexualidad, drogas, todo lo encuentran adentro de las escuelas. Entonces, si uno no tiene eso de compartir y de liderar su primer ministerio, que es la casa, en realidad los pierde y uno no se da ni cuenta. Entonces, el primer ministerio y en el primer lugar donde ponemos en práctica, ¿verdad? Lo que aprendemos en la iglesia, lo que aprendemos en la Biblia principalmente, pues tiene que ser en la casa y todo en base a, porque uno se crió con muchas limitaciones, con muchas dificultades, con muchas necesidades, podemos decir. Y uno quiere hacerles a ellos la vida súper fácil, que no deseen absolutamente nada hasta que ya llegan a la edad que tiene mi hijo, uno se da cuenta de que él ya no quiere los zapatitos de $25, él quiere los Jordan de 300 y que el niño que anda los zapatitos de 25 lo va a ver mal. Entonces ahí uno les está creando una mentalidad errónea. Aparte de no lo provee Dios, sí, el trabajo lo provee Dios, pero a mí me los compra mi mamá. Entonces ahí es donde les podemos ir fomentando la fe. El trabajo lo provee el Señor, el dinero lo multiplica el Señor.
hay que darle al Señor su parte. Entonces ahí podemos empezar a enseñarles eso y la gratitud, ¿verdad? Pero cometemos ese error como padres porque a mí me ha tocado frenarme de muchas cosas porque queremos darles absolutamente todo. Y muchas veces lo que más necesitan es tiempo, cariño, atención, pero atención de verdad, o sea, sentarse a jugar con ellos, hacer niño uno a la par de ellos, escucharlos y no solo escucharlos y juzgarlos, sino que escucharlos y en realidad tratar de entenderlos las etapas que están viviendo, porque no es fácil. No es fácil. Tal vez nosotros la pasamos diferente, pero ellos están viviendo sus etapas según el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y sí, lo llevamos a la iglesia y en la iglesia ellos escuchan un mensaje, pero la iglesia no los va a educar por nosotros. Eso pues nos corresponde. La iglesia les da una parte. En la casa es donde vamos a poner en práctica el primer pastorado sería. Y vamos a llevarlos a ponerles con el ejemplo el amor al servicio, el amor a estar en la iglesia, la fidelidad con Dios y todo esto. Pero sí, en realidad lo que dice el hermano Ever y todo eso tiene mucha razón. Voy a cerrar con dos aspectos. Primero, estoy seguro, y no me levante la mano, que nadie se acuerda del sermón del domingo del pastor, la cita bíblica. Y todo así como, es que el pastor habló sobre la fe, pero ¿qué cita bíblica ocupó? Ok, seamos reales. Los chicos no se acuerdan los chicos sábados reciben el culto, pero el lunes ya no se acuerda que predicó el predicador, valga la redundancia. Cuando los chicos tengan que enfrentar las tentaciones, cuando los chicos tengan que enfrentar el sexo libre, droga y todo lo que usted quiera, perdóneme, no se van a acordar de las predicaciones del pastor. Tampoco se van a acordar de lo que le decía Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le va a acordar de eso. ¿Sabe de qué se va a acordar? De lo que usted le enseñó. De lo que usted le enseñó. Entonces, a eso estamos. O sea, perdóneme, si usted cree que se va a acordar del pasaje de huye de las pasiones juveniles, no se va a acordar. Se va a acordar qué me enseñó mi papá. Número uno. Número dos, otro detalle que es importante es el tema de lo que decimos, preocupémonos, sí, nos estamos preocupando de todo ya. Enseñémosles a conocer al Dios al cual servimos. Y un principio financieramente hablando, un principio de transparencia es, esto gano, esto gasto, esto me queda. Te pregunto, ¿de dónde puedo sacar para comprarte lo que me estás pidiendo? Pero si usted no es transparente financieramente, entonces el chico cree que usted tiene un salario de miles de dólares, ¿ya? Entonces yo le recomiendo que se siente, y eso va para todos. Gano tanto semanal, esto se me va en renta, esto se me va en esto, en lo otro, y esto me queda. Te pregunto, ¿puedo hacerlo con esto? Porque el chico necesita entender que usted no puede hacerlo. Y por último, hay un tema importante en ese tema, lo que decía el hermano. Nosotros fuimos criados en la edad de piedra. En serio. No aplique las reglas que aplicaron con usted. Solo porque se decía así no significa que sea correcto. A mí recuerdo todavía cuando mi papá, antes de irse de la casa, puso con unos ladrillos en la cabeza, en medio del mediodía, punto en el sol y con maíz. Pero solo porque lo hizo conmigo no significa que sea correcto, ni significa que yo lo deba de hacer. ¿Ya? Entonces lo menciono ¿por qué? Porque a veces nuestros padres hicieron cosas medio raras, ¿ya? Medio trágicas, medio barbarias, pero no significa que sea correcto. Mire, hicieron el máximo esfuerzo. Yo no niego que quizás por lo que hicieron o no hicieron estamos donde estamos. Pero no significa que usted vaya a aplicar la misma regla con los chicos. Consejo, lea, investigue. No lo podemos hacer todo. Lea, investigue y sea transparente con sus hijos. ¿Quién habló, perdón? Hermana Arlene, ¿verdad? Ok. Sí. Hermana Arlene, le escuchamos. ¿Cómo decirle? Hablando de todo esto, ¿verdad? Y montándonos a Samuel, podríamos decir entonces que a consecuencia de cómo Samuel andaba, pues andaba ungiendo reyes, el Señor le hablaba, ¿verdad? Y todo el movimiento que él hacía, podremos decir entonces que no le dedicó el tiempo a sus hijos y que sus hijos cayeron en pecado. Porque es como los hijos de Eli.
o sea, eran cristianos, ¿verdad? Conocían de Dios, ok, pero ¿por qué llega esto a alejarse viendo a su padre, lo que o sea, teniendo grandes hombres, pues, de ejemplo, porque cayeron? Y está interesante el tema porque todos están hablando. Por ejemplo, yo le preguntaba hoy a mi hijo, o sea, lo fui a traer temprano de la escuela, y cuando ha pasado un suceso, digamos, en las escuelas que han matado niños, él se pone nervioso y él me pide que lo vaya a recoger. Entonces lo fui a recoger y veníamos hablando en el carro y, o sea, son cosas que en realidad estamos viviendo por la maldad de nosotros mismos, de los humanos. Entonces, y le ponía ese ejemplo a él, que si nosotros como padres no les enseñamos a nuestros hijos, es lo que está pasando ahorita, porque por ejemplo, si yo no le enseño a mis hijos las cosas de Dios, él no se va a fundamentar en Dios y va a empezar a hacer actos como eso. No es que vamos a tener hijos perfectos, no, ¿verdad? Pero les estamos, porque si yo no le enseño, él el día de mañana va a tener familia y la generación de él no va a saber nada de respeto, no va a saber nada del temor de Dios. Entonces, y cuando los hijos de él vengan a nacer, van a ser peores, o sea, va a ser una generación que no va a servir, pues en realidad, como yo le decía a él, mi abuela, por ejemplo, tiene ahorita 90 y tantos años, es de la generación viejita, que si yo le hablo, fíjese que uno de mis hijos tiene tal dolor, no, hija, conseguí tal cosa y dale. ¿Por qué? Porque ellos saben, esa generación ya está desapareciendo. Pero podemos decir que quizás la generación de mi abuela todavía quedo yo con esas cosas que a lo mejor ellos supieron cómo curar. Entonces, pienso que es lo mismo. O sea, si no les enseñamos a nuestros hijos el temor sobre todo a Dios, y como usted dijo, la iglesia no nos está criando a nuestros hijos, es responsabilidad de nosotros como papás. Entonces, ahora digo, o sea, entonces en realidad Samuel ni Elí le dedicaron tiempo a sus hijos, por el cual sus hijos se pudieron apartar. Fíjense que sí podemos interpretar eso. No sé, no voy a juzgar a Samuel ni a Elí, pero en algún momento pasó algo. En algún momento se descuidaron. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Son dos cosas distintas. Usted está sentado en su asiento donde usted esté y está conectado porque usted va a conocer de Dios, no va a conocer a Dios. Usted va a conocer de Dios académicamente hablando, teológicamente hablando. Vamos a discutir algunos aspectos históricos y todo lo demás, pero eso no es todo. Usted tiene que conocer a Dios. Y la única forma que podemos conocer a Dios es de manera personal. Vamos al tema de los hijos. Yo no sé, los chicos sirven, pero la pregunta, ¿y los chicos conocen a Dios? ¿O solo están conocidos de Dios? Entonces, muchas veces nosotros creemos, y no me vaya a malinterpretar, que porque los niños van a la iglesia, que porque los niños han comenzado a servir, porque los niños van a una clase, a otra, tienen garantizado que han conocido de Dios. No, tenga cuidado. ¿Ya? Job lo dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te... Ahora, lo menciono ¿por qué? Porque usted Manarlen tocó algo que me llamó la atención. Salvemos a esta generación. ¿Ya? Nosotros la regamos, hicimos cosas medio raras, ¿ya? Nosotros, los que nacimos en hogares cristianos o no nacimos en hogares cristianos, venimos medio revolcaditos, ya hicimos cosas de las cuales creo que nos avergonzamos, ¿ya? Y por gracia y misericordia de Dios estamos sentados donde estamos sentados. Aquellos que no pasaron por ahí, tranquilo, no se asuste tampoco. Pero creo que es el momento de salvar la generación. ¿Y cuál es la generación? Los que están bajo nuestro techo. Sean hijos, sean nietos, o en algún momento determinado a alguien al cual podamos ayudar, ¿ya? Hay gente que, si bien es cierto, no lleva tu sangre, pero te admira y te respeta. Hay gente que no lleva tu apellido, pero te admira y te respeta. Entonces, ¿por qué lo menciono? Lo menciono por el tema ese. Porque hasta en eso vemos, por ejemplo, fíjense que le voy a contar algo, cierro con esto porque quiero pasar a la otra página. Es más fuerte nuestros hechos que nuestras palabras. Son más fuertes, no nuestras predicaciones, ni nuestras enseñanzas, ni nuestra cantaleta constante a los chicos. Es más fuerte el ejemplo que usted y yo podamos demostrar. Si de repente el clásico, usted
usted comienza a mentir y el chico se da cuenta que usted miente y lo hace con la mayor naturalidad del mundo, no espere que el chico le diga la verdad siempre. Si usted comienza a engañar, a gritar, el chico lo va a hacer con la mayor naturalidad del mundo, porque nuestros hijos hacen no lo que nosotros decimos que hagan. Siempre van a hacer lo que vean en nosotros hacer. ¿Ya? Entonces, necesito pasar, les voy a sacar 5 minutos antes. Véngase a la página 24. Página 24. Fíjense que la página 24 habla, ya vimos los aspectos históricos, vamos a ver los aspectos espirituales o teológicos, perdón. El primer tema importante o relevante se encuentra en el pacto de David o el pacto davídico. Vamos a tocar el tema. Tenemos tenemos un pueblo en decadencia, tenemos un liderazgo en decadencia, necesitamos un rey. Entonces escogemos a un rey porque vamos a iniciar un gobierno, dejamos de ser un gobierno teocrático y vamos a iniciar un gobierno monárquico. Y vamos a lo que dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 10. Vamos a ver lo que dice 1 Samuel 2:10. Dice lo siguiente: delante de Jehová van a ser quebrantados sus adversarios. Sobre ellos tronarán desde los cielos, y Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y la mayoría concuerda que Dios, obviamente no estaba hablando de un hombre, carne y hueso, no estaba hablando ni de Saúl, ni de David, ni de Salomón, ni de ninguno de los reyes que gobernaron tanto en la tierra de Israel como la tierra de Jerusalén, el reino dividido, sino que está hablando diciendo, Dios ya estaba diciendo, Dios pondrá un rey. Y ese rey literalmente, voy a decir la última parte, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su, no dice de su rey, de su ungido. Y todos sabemos que los reyes eran ungidos, pero también todos sabemos que también a Jesucristo se le adjudica el término de rey de reyes y señor de señores. Voy a tocar otra cita bíblica, 2 Samuel 22:51. Permítame. 2 Samuel 22:51. Permítame. Dice 2 Samuel, él salvará gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces lo menciono porque en teoría tratamos de establecer que desde Samuel Dios ya hablaba de un rey. Y un rey que iba a ser su ungido, iba a ser respaldado. Y menciona, ok, David va a tener rey y va a tener un rey para siempre. Cierro la cita bíblica con 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Y aquí esta sí me llama la atención. 7 del 12 al 16. Oiga lo que dice. Y cuanto tus días sean cumplidos, está hablándole Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté con Saúl, el cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será, ¿qué dice? Eternamente. Ahora, lo mencionaré por esto. Porque hay algo que le llama el pacto davídico. ¿Y cuál es el pacto davídico? Si nota, desde 1 Samuel 2:10 dice, ok, hay un juicio, va a haber un juicio, va a haber un rey. Luego en 2 Samuel menciona, ese rey iba a salir de los lomos de David, de la descendencia de David. Y la última cita que vimos, aparte de lo que decía que Dios lo iba a respaldar todo, me encanta la última parte. Y ese trono de ese rey va a ser eterno. Entonces, cualquiera puede decir, está hablando de Saúl, de Salomón, perdón. Sí, Dios respaldó a Salomón y cuando pues había que corregirlo, corrigió. Pero Salomón no es un rey eterno. Entonces la mayoría sostiene que eso se le conoce como el pacto davídico, que Dios hace una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa es que sobre la casa de David nunca iba a haber falta rey. Y ese rey iba a ser para
siempre. Cuando eso lo veremos en el camino, cuando la casa de David se divide en dos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur. Entonces, en el reino del norte gobierna unas ciertas tribus, en el reino del sur gobierna ciertas tribus. Eso lo hizo por misericordia de David, porque Dios le prometió a David que nunca iba a faltar rey en la casa de Israel. Pero el último rey de la casa de Israel, literalmente como monarquía, fue uno que se llamaba, se me ha escapado el nombre ahorita, Joaquín. Fue el último rey, si no me equivoco, la memoria de la casa de Israel. Entonces, después de eso, ¿qué pasó? Pues Israel fue invadido, Nabucodonosor y todo el tema de que fue sacado y fue llevado cautivo. Después de eso no hubo mayor rey. Pero nosotros tenemos una concepción de que de los lomos de David nace un rey que iba a ser para siempre. ¿Y ese rey quién es? El Mesías, el prometido, el ungido, Jesucristo. Y en Apocalipsis dice que ese personaje llamado Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su trono se va a firmar no de manera temporal, sino para siempre. Ahora, un tema importante en el libro de Samuel es que Dios viene y confirma un pacto. ¿Y cuál es ese pacto, señores? El pacto es que de los lomos de David iban a ser un rey y ese reinado iba a ser para siempre. Entonces, el reinado que nosotros reconocemos en la genealogía, tanto de Mateo y aún en la genealogía de Lucas, es el reinado de Jesús. Jesús, en la genealogía de Mateo, es descendiente de David, literalmente es descendiente de David. ¿Por medio de quién? De Salomón, corríjame si estoy equivocado. Pero en la genealogía de Lucas, Jesús es descendiente de María por medio de la genealogía también de David, pero no por Salomón, sino por un personaje que se llama, se me escapa, ¿alguien me ayuda? Busquémoslo. ¿Alguien se va a Samuel, a Lucas, perdón? Natán era. Natán, gracias, hermano, muchas gracias. Entonces, note lo siguiente, tanto como por la genealogía de David, perdón, la genealogía de José y la genealogía de María, David tiene mucho que ver en el nacimiento de Jesús. Vuelvo, repito, por medio de José, Jesús es descendiente, pero por medio de María, Jesús es descendiente de David, de Natán. Ambos son descendientes de David. Entonces, eso confirma que Jesús literalmente tiene la autoridad, el respaldo y las credenciales suficientes para hacer lo que nosotros decimos. El rey que mencionaba 2 de Samuel 7:16, que su reino iba a gobernar y iba a ser eterno para siempre. A eso se le conoce como el pacto davídico. Entonces, teológicamente hablando, Samuel, póngame atención, el tema de los reyes, de Betsabé, todo lo demás. Samuel nos describe una promesa de Dios. ¿Y cuál es esa promesa de Dios? Que iba a haber un rey eterno, un rey para siempre, y ese era Jesús. ¿Tenemos claro esa parte acá en cuanto al pacto davídico? ¿Dudas, preguntas? Porque sí quiero que esto quede claro. Yo entiendo que muchas veces hacemos énfasis en otras cosas. En Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, decimos, ay, los reyes, lo que hicieron, pero nos olvidamos que el libro tiene una esencia importante teológicamente hablando y da el respaldo y la promesa del reinado del Mesías. El segundo tema es algo llamado soberanía de Dios. Yo no sé, yo entiendo soberanía de Dios como lo siguiente. Dios hace lo que cuando quiere, como quiere y a quien Él quiere. Y no nos pregunta, no nos consulta. Eso es soberanía de Dios. Y hay un tema importante en la soberanía de Dios. 1 Samuel 24:20. 1 Samuel 24:20. Dios siempre muestra su soberanía. Y este es uno de los tantos ejemplos que podemos mencionar. 1 Samuel 24. Y dice 1 Samuel 24:20. Y ahora, yo entiendo, tú has de reinar. Y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová que no vas a destruir mi descendencia después de mí y tampoco borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron en un lugar fuerte. Tiene un enfrentamiento cara a cara Saúl con David y ¿sabe qué Saúl le dijo? Por fin entendí que yo no soy el rey, que el escogido sos tú. Y solo te pido que me hagas una promesa. Cuando yo me muera,
no vas a destruir mi casa. Mi casa no va a ser destruida. Entonces, hay algo que se llama soberanía de Dios. O sea, Dios hizo a un lado a Saúl y puso a quién? A David. Alguien, se lo voy a poner así de la siguiente forma. ¿Ha oído esa frase? A veces queremos doblar la mano de Dios. Todos queremos doblar la mano de Dios. Hermano, ando en ayuno porque estoy esperando mi milagro. Los ayunos no son para doblar la mano de Dios. Los ayunos son para entender la voluntad de Dios en mi vida. Y a veces decimos, es que voy a pertenecer a este ministerio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque voy para que Dios me bendiga. La soberanía de Dios implica que Dios va a bendecirte y hacerte crecer cuando Él quiera, como Él quiera y en donde Él quiera. Él hace florecer, nos hace florecer en medio del desierto o en medio de un jardín no podemos dar ni un tan solo fruto, mucho menos un pétalo. Entonces, eso es la soberanía de Dios. Voy a citar otra cita, 1 Samuel 9:17, solamente por la soberanía de Dios en cuanto a que se muestra en el pasaje. 1 Samuel 9:17. Solo estoy mencionando así rapidito. Y dice, respondió Saúl a su criado y le dice lo siguiente. He aquí que se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo. Permítame, me equivoqué de cita bíblica. Perdón. 9:17, ahorita. Ok. Se lo leo y dice. Y luego que Samuel vio a Saúl, y oiga lo que dice, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Y oiga lo que dice la parte final, él va a gobernar a mi pueblo. Eso se llama soberanía. Le hago la pregunta, ¿qué está bien? Para que fuese merecedor de la bondad de Dios para que gobernara Israel. Mató al gigante. Hubieron otros hombres que mataron gigantes y la Biblia lo dice. Hay una parte de la Biblia que llama Los Valientes de David. Alguna vez tuvo que haberlo leído. Que hubieron personas que con una espada en un día mataron 30,000 personas. No sé ni cuántos mataron. Unos mataron gigantes. O sea, no, perdónenme. David no fue ungido porque mató al gigante. Entonces, eso es soberanía de Dios. En el ministerio vas a tener que aprenderlo, la soberanía de Dios. ¿Cómo lo voy a aprender, pastor? No sé. En algún momento te das cuenta que te matás, te esforzás, haces todo lo que querés y no vas a pasar de los 3 pelones que tenés sentados ahí. Ajá, o sea, y uno dice, ¿y qué estoy haciendo? Y aquel que no hace nada, que es un haragán, no prepara sus enseñanzas, la iglesia le está creciendo enormemente. Tranquilo, no te preocupes, o sea, aquel Dios le va a demandar 100, a vos te va a demandar los 3 que tenés sentados ahí. Y a mí me enseñaron que tus enseñanzas, tu tiempo a solas con Dios y tu forma de prepararte, tenés que hacerlo. ¿Le vas a predicar a 500 o le vas a predicar a solo al que te recoja la ofrenda y al que llegó por equivocación? A 2. Tenés que hacerlo con toda la pasión del mundo. En algún momento, insisto, yo pastoreo una iglesia pequeña, llamémosla así, y en algún momento solamente me ha tocado sentarme a predicarle a mi esposa y a mi hija. Y mi hija no crea que pone mucha atención. Ya. Es una bebé de 2 años, ya. Entonces no crea que pone mucha atención, ya. Entonces, pero a veces, no sé, me emociono tanto cuando predico y de repente como que estuviera la iglesia llena. Ahora, lo menciono ¿por qué? Porque hay cosas en tu vida que es la soberanía de Dios. No lo entendés. Dios no está para explicártelo porque Él es soberano, pero a la larga siempre es la voluntad de Dios. Ahora, no confundamos, insisto, la voluntad de Dios con lo que mencionábamos minutos antes, con errores, decisiones mal tomadas. Ahora, lo menciona en el aspecto de Samuel. En la soberanía de Dios estaba quitar a Saúl, poner a Samuel. ¿Han oído hablar qué hizo Saúl para que fuese desechado? Bueno, Saúl hizo, eso lo va a ver en la tarea, pero Saúl holocausto sin haberlo, ¿cómo se llama?, permitido. Adicionalmente a eso Saúl, ¿cómo se llama?, dice la Biblia que enseña que no mató al rey amonita ni destruyó el pueblo y menciona algunas cosas de Saúl. Yo una vez tratando de comparar. Hola, perdón, hermano. Quebrantó el pacto que Jehová tenía con él. Ok. Eso muchas veces. Yo me ponía a pensar, pero David tampoco fue el mejor, o sea, David no, o sea, si vamos a poner vamos a darle el premio de buena conducta, pues no vamos a poner a los dos. Creo que los dos compiten por el peor del grupo. Imagínate que los dos metidos en un salón al que más molesta ya.
Hermano Valmore, por ahí creo que quiere Pastor, comentarnos algo. pero fue el único que el Señor dijo que tenía un corazón conforme al de él. Cometía el pecado una vez, se arrepentía y no lo repetía. Ajá. ¿Sabe qué pasaba con David? Que David conocía a Dios, no conocía de Dios. Eso era, Saúl conocía de Dios, porque cuando Saúl le dice, cuando Dios ordena a Saúl en capítulo 15 que destruyera a los amonitas y llega a confrontarlo Samuel porque no lo había hecho, le dice, tú Dios, ¿ya? Tú Dios. Nunca le dice, Saúl nunca se refirió a Dios como mi Dios. Él le dijo, tú Dios. Y en el caso de David, David era igual, o sea, la conducta de David no era lo mejor ya, pero David siempre decía, ¿ya? Que pase lo que tenga que pasar, pero no te aparte de mí tu presencia. O sea, acabate lo que querrás, pero de mí no te aparte. Entonces, esa era la diferencia, ¿ya? Pero también implica la soberanía de Dios. Entonces, perdónenme, Dios pudo haber castigado a los dos. Ahora, voy a tomar un punto en este aspecto y voy a regresar allá a Éxodo. ¿Qué hizo Moisés para no entrar a la tierra prometida? Bíblicamente hablando. Airarse. Airarse, ok. ¿Qué más? Le pegó. Desobedeció a Dios porque Dios le dijo que solo le hablara a la piedra. Y le pegó. Ahí le hago la... milagro que no era de él. Pero, sí, ajá, es cierto, sí, recuerdo eso. Pero vamos al tema jerárquico de errores, ¿ya? Hermano, pero y solo eso hizo. Y eso fue suficiente para no entrar a la tierra prometida. O sea, lo menciono ¿por qué? Porque también es la soberanía de Dios. O sea, usted diga, ¿a qué? Mira todo lo que está haciendo y mira cómo lo tiene Dios. Y yo no fui al culto el domingo y ya me estoy muriendo en la semana. O sea, no sé si me voy a explicar. O sea, y al final la Biblia enseña que Moisés dice que en la isla no hay un hombre más manso sobre la faz de la tierra que mi siervo, ¿qué? Moisés. Entonces, el concepto que tenía Dios de Moisés era alto también. Ahora, una vez no lo había visto desde ese punto de vista, pero Moisés sí contempló la tierra prometida. Y sí, Moisés entró a la tierra prometida. ¿Se acuerda? En el momento previo a la cruz, que dice la Biblia que hubo una especie de aparición y apareció Elías y Moisés, ¿se recuerda? A Jesús. ¿Hola? ¿O solo yo lo he leído? Ok, gracias, mi hermano Valmore. En el monte Tabor hubo una aparición que posee Moisés y Elías. Y es una interpretación extraña, pero me llama la atención, que decía, ok, Moisés apareció y pisó la tierra prometida. O sea, lo hizo, ¿qué? Miles de años después, y lo hizo con Jesús, estando Jesús ahí. Es una interpretación, claro, no tiene mayor relevancia, pero a lo que quiero llegar yo es lo siguiente. Mire, no se enfrasque en aquel, enfrásquese en su crecimiento. Dejemos de enfocarnos en el ministerio del hermano, enfoquémonos en nuestro ministerio. Y si yo puedo apoyar a mi hermano, hágalo. Yo decía este día lo siguiente. Deje de andar preguntando a las personas por querer saber. Si usted va a preguntar es porque va a ayudar. Entonces, muchas veces usted le pregunta al hermano, ¿y qué te pasa? No porque le va a ayudar. Es que tengo problemas porque no he podido pagar la renta. Voy a orar por vos. Le voy a contar algo. Si usted le preguntó qué te pasa es porque por lo menos va a sacar un billete de $100 y le va a decir, no tengo mucho, pero esto te doy. Entonces mejor no pregunte. No me malinterprete. Pero la mayoría de los creyentes andamos preguntándole al vecino qué te pasa, no para ayudarle, sino para criticar. Y lo menciono ¿por qué? Porque Dios no funciona así. Dios está interesado en resolver muchas de las cosas que nos pasan. Y si Él nos va a acercarse es porque nos va a ayudar. Ahora, regreso al tema soberanía. Él va a hacer crecer tu ministerio, te va a dar tu trabajo, o sea, va a contestar a las peticiones de tu corazón de acuerdo a su soberanía, no de acuerdo a tu voluntad. Entonces, la soberanía de Dios, resumo, es, Él lo hace con quien quiere, cuando quiere, como quiere. Así funciona la soberanía de Dios. Por ahí veo que alguien levantó la mano. Mi hermano Escobar, vi que levantó la mano, no sé si es cierto o no es cierto. No. Ok, no la levantó. Ok. Siguiendo con el tercer tema, el tema del Espíritu Santo. Creo que tenemos un concepto del tema de la Trinidad. No servimos a tres dioses, no lo servimos a tres dioses. No existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero existen algunos respaldos o apariciones del tema de la Trinidad y creemos que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Espíritu Santo.
Un solo Dios manifestado en 3 personas. A eso súmele que la mayoría concebimos que Dios Padre se manifestó en el Antiguo Testamento, Dios Hijo en el Nuevo Testamento y Dios Espíritu Santo en este momento. Pero hubieron algunas manifestaciones del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y le voy a pedir que me ayude con leer con 1 Samuel. Vamos a ver 1 Samuel 10:10. 1 Samuel 10:10. Voy a leer 1 Samuel 10:10. Y dice lo siguiente. Voy a leerlo este nuevo. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le murió Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó que entre ellos. Vale. Vamos a entrar en una discusión teológica ahorita. ¿Qué dice la Biblia que vino? ¿El Espíritu de quién? De Dios. Ok. Eso lo tenemos claro. Y he oído algunos comentaristas que dicen, es que eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios era ese. Y cuando usted me dice eso, pareciese que estamos separando a Dios. ¿Ya? Póngame atención a esta parte. ¿En qué otro pasaje hemos visto o en qué otro momento hemos visto que el Espíritu de Dios profetiza? O sea, hace que profetice, perdón. Se recuerda que uno de los dones del Espíritu Santo de Dios, ¿cuál es? La profecía. No sé si estoy tratando de darme a entender. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Corintios dice que los dones del Espíritu Santo son los siguientes. Y comienza a describirlos. Y uno de esos es la profecía. Entonces podemos determinar que una de las características del Espíritu Santo es el don de la profecía. Y en la cita que leíamos en 1 Samuel, capítulo 10, dice que hubo un acontecimiento donde venían los hombres de Dios y el Espíritu de Dios descendió y todos comenzaron a ¿qué? A profetizar. ¿Estoy dándome a entender? ¿Hola? Ok. Daré por entendido que sí. Entonces, Amén, pastor. lo quiero mencionar por eso, porque en lo personal considero que el Espíritu Santo se manifestaba entre el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Y cuando la Biblia dice, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino y comenzaron a profetizar, estaban profetizando porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Y la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que el Espíritu de Dios no está sobre nosotros, sino que está dentro de nosotros, porque la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si a mí me pregunta, yo considero que un tema importante es, primero es el tema del pacto davídico, segundo el tema de la soberanía de Dios, y este tercer tema es la presencia del Espíritu Santo de Dios en la época de David, en la época de Salomón, en la época del Antiguo Testamento. O sea, el Espíritu de Dios siempre estuvo ahí. Por eso es que le decía, nosotros no podemos decir, a veces, no, pastor, es que era Dios Padre, era Dios Hijo. No, no olvide que servimos a un Dios trino, que se manifiesta, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Entonces puede manifestar de diferentes formas. Entonces, en lo personal ahí dice, mire, y el Espíritu de Dios vino y profetizó. Entonces, usted me podría decir, es que era el Dios Padre, pero yo le podría decir también, era el Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu, uno de los tantos dones del Espíritu Santo es la profecía. Y en lo personal considero que cada vez que un profeta, valga la redundancia, profetizaba, los hombres de Dios obviamente eran utilizados por el Espíritu de Dios. Y entiéndase, el Espíritu Santo de Dios. No sé, es un poquito chocante, pero no olvide, es el mismo Dios, o sea, no es otro Dios, no, es el mismo Dios que se manifestaba de diferentes ¿qué? Formas. Alguien habló, pero no identifica quién fue. Fui yo, pastor, otra vez. Ok, hermano Ever, ¿lo escuchamos? Es que en el Antiguo Testamento, pastor, según, bueno, creo que yo lo tengo entendido, el Espíritu Santo venía, iba y venía. Después de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es la diferencia. Y hay algunos versículos que también lo refieren que el ángel del Señor. Vale, en el ángel del Señor lo voy a tocar. ¿No ha oído una palabra que se llama cristofanía? Sí la he escuchado. Pues. La cristofanía es la representación
escénica de Jesús en algunas etapas de la historia, entiéndase el Antiguo Testamento. Entonces, la mayoría concuerda, teólogos concuerdan, cuando decía el ángel de Jehová, no está hablando ni el ángel Gabriel, ni el ángel Miguel, ni el ángel, ok, está hablando de Jesús manifestado en el Antiguo Testamento. A eso le llaman cristofanía. Entonces, aún así, si nosotros aceptamos esa posición, la cual yo la acepto muy tranquilamente, estamos diciendo que en el Antiguo Testamento también había manifestaciones de Jesús reflejadas por medio de esa frase, el ángel de Jehová, ¿ya? Entonces, así también podríamos establecer que en este pasaje que leímos, cuando decía el Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo, o sea, la manifestación del Espíritu Santo. Y el hermano Ever tiene muy claro algo y espero que todos lo tengamos claro. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía por un tiempo breve, de manera temporal en la vida de las personas. Hoy no es que, ¿ha oído esa alabanza? El Espíritu de Dios venga a mi vida. O sea, perdónenme, el Espíritu de Dios no es que descienda y todo lo demás. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, si usted y yo por fe creemos, en el Antiguo Testamento el Espíritu venía de manera temporal y a ciertas personas. Hoy, usted y yo estamos sellados con el Espíritu de Dios. ¿Alguien más opina sobre este tema? Si no, pasamos a otro concepto. Y con eso finalizamos. O sea que después de la muerte de Jesús quedó el Espíritu Santo. O sea que antes podríamos decir que solo era Dios. No. Yo soy de la concepción, no todos la comparten, que siempre fue el Espíritu Santo, pero venía y se iba. Venía y se iba. Cuando Jesús previo a la cruz dijo lo siguiente: me voy, pero dejaré un consolador que estará con vosotros siempre. Y en el Pentecostés, que es Hechos 2, que son 40 días después de la, si no ves, son 40 días después de la cruz, si no me equivoco, fue el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, después del Pentecostés, descendió y vino para quedarse. Antes descendía y luego, ¿qué? Se iba. Pero en el Pentecostés vino y se quedó. Porque fue la garantía. Creo que en algún momento lo escucharon ese tema de que hace la comparación del Espíritu Santo como una boda hebrea, ¿ya? Viene y da las famosas arras, da la garantía, ¿ya? Entonces, es como algo así como, ¿y usted qué me garantiza que usted va a regresar a pagarme? Ah, no se preocupe, aquí le dejo mi carro, tome las llaves de mi carro. Yo le voy a venir a pagar el fin de semana y aquí le dejo mi carro. Entonces es la garantía, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo es la garantía de regreso del Mesías, de Jesús. Las arras, como dice el hermano. Ahora, si lo vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay manifestaciones del Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando. Cuando la Biblia dice el Espíritu de Dios, está hablando, por lo menos la mayoría de teólogos concuerdan, del Espíritu Santo. Cuando habla del ángel de Jehová, no dice que es Jesús, pero la mayoría de teólogos concuerdan que le llaman cristofanía. ¿Entiendes? La representación de Jesús en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Espíritu no vino para irse, vino para quedarse. Y por eso usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Por eso cuando usted y yo hacemos algo malo, no es algo así como la conciencia me está culpando. No, el Espíritu Santo de Dios que te está diciendo, no fue correcto lo que hiciste, por ahí no es el camino. ¿Alguien más? Ok, pasamos al último. Y el último aspecto es, en este caso, lo que menciona que Samuel demuestra o establece algo que se llama, se lo voy a leer como dice, los libros de Samuel demuestran los efectos personales y nacionales del pecado. Los pecados de Elí y sus hijos resultaron en la muerte de cada uno de ellos. Ahí aparece la cita bíblica. La falta de reverencia hacia el arca del pacto llevó a la muerte de varios israelitas. Adicionalmente, la desobediencia de Saúl resultó en juicio y el rechazo del pueblo de Israel con relación al tema. O sea, el último aspecto es casi lo que vimos al inicio. Hay decadencia, hay falta de temor de Dios. Adicionalmente a eso, lo que hablaba, había idolatría, había lo que en este caso el arca de Dios la habían tomado como un amuleto y no como conocer a Dios. Y eso es un tema importante. La próxima semana vamos a desarrollar el arca del pacto. Les voy a mandar miren, hay temas y vamos a desarrollar el arca, vamos a desarrollar los profetas, vamos a desarrollar la monarquía en sí, vamos a desarrollar la estructura de la monarquía y vamos a cerrar con el tema de la construcción del templo.
Ahora, les voy a mandar un link, porque no me quiero detener mucho en algunos aspectos. Escuchamos un documental. Bueno, ¿cuántos vieron el tema de la... Bueno, les mandé las semanas anteriores, les mandé el link de el lado oscuro de Salomón, ¿se recuerdan? Ok, ¿lo vieron? Ok, entiendo que lo vieron. Amén. Nótese algo, eso lo vamos a ver al final, pero les voy a mandar un link esta semana. Cuando termine la clase le mando un link. Ese mismo youtuber, no sé cómo llamarle, hace un link sobre los profetas y me encanta cómo plantea el tema de los profetas. A veces medio se agarre lo bueno y no se case con toda la idea. Pero me encanta porque establece que se nos enseñó de manera errónea que un profeta era aquel que adivinaba el futuro. Y él lo respalda con la Biblia y revisando un poquito tiene razón el hombre, ¿ya? Que los profetas no eran los que literalmente hablaban sobre el futuro, sino un profeta era el que corregía, emitía juicio, ordenaba. Eso es la función del profeta. Entonces, terminando la clase, le mando un link. ¿Por qué? Porque quiero que veamos la próxima semana, solo véalo esta semana. Y la próxima semana vamos a tocar el tema del arca y vamos a tocar un tema del profeta, porque hemos visto a Samuel como papá, pero no hemos visto a Samuel como profeta. ¿Ya? Entonces, léalo, perdón, escuche el video y cuando estemos en la construcción del templo voy a sacar a colación el tema de Salomón, el video o el link que les mandé hace como 2 o 3 semanas, pero cuando termine la clase les mando un link sobre los profetas vistos en el Antiguo Testamento y lo menciono ¿por qué? Porque tanto como Elí y Samuel fueron profetas y sabe que me llama la atención y lo aprendí, si usted ya lo sabía, pues bien, yo no lo sabía, que el primer profeta que hubo en la tierra de la Biblia, llamémoslo así, en este caso fue Abraham, fue el primer profeta. Entonces, y hay un versículo bíblico que dice que Abraham fue profeta. Luego Moisés y luego comienza el desarrollo de los profetas, ¿ya? Y menciona también que uno de los profetas más reconocidos y emblemáticos fue lo que ya conocemos, a Samuel. Entonces, al cerrar, le mando un link, revíselo, escúchelo detenidamente, no es tarea, pero escúchelo porque quiero que desarrollemos la otra semana el tema de los profetas. Y escúchelo, revise la cita bíblica si puede, para que entendamos un poquito sobre los profetas. ¿Por qué? Porque la mayoría concordamos o creemos que un profeta es aquel que va a adivinar el futuro. Y hoy, ahorita viene el profeta, ¿cómo se llama? Eber. Y el profeta Eber nos va a decir lo que no, Dios ya te dijo lo que tenías que decirte. Lo dijo de Génesis a Apocalipsis, ¿ya? Entonces los profetas no tienen ese concepto de adivinarme el futuro, ¿ya? Entonces eso es lo que nos han vendido, pero bíblicamente hablando no es así. Cierro, no sé si hay alguna duda, inquietud, pregunta. Todos tenemos Sí, muchas, pero en relación a la clase. Hermano Eber. Sí, pastor, en uno de los ejemplos que usted nos puso de Job, estamos en un tema teológico aquí con un compañero, estamos hablando de eso, en donde dice que de oídas te había oído. Hasta ese momento Job era evangélico, no era totalmente evangélico, él estaba a medias aguas, porque Dios a él se refiere que dice mi siervo Job. Estoy en ese punto. ¿Sí me lo capta? Sí, le capto. Ajá, Job era evangélico. Usted nos puso, ajá, sí, porque nos puso el ejemplo cuando dice Job que dice que de oídas te había oído, ¿verdad? O sea, él sabía de Dios y todo eso y guardaba sus mandamientos y todo eso. Me quedé en ese punto, nos quedamos ahí y estamos haciendo tenemos un tema por aquí. Yo siempre lo he pensado así. Job era evangélico. Ajá. Era servidor, era diácono, era líder de muchos ministerios en el tabernáculo. Job leía la Biblia y de vez en cuando le daban para predicar, era buenísimo. Y él conocía, y estaba estudiando en el Colegio de Teología de Houston, Texas. Era buenísimo, era de los que sacaba 10. Pero un día, Job perdió el trabajo. Un día el pastor le dejó de dar el privilegio de predicar. Y un día simplemente le dijeron que se quitara el uniforme y comenzó a perder absolutamente ¿qué? Todo. Y tanto disfrutaba Job lo que tenía que un día solo le quedó el Dios al cual él había creído. Entonces Job era un evangélico y uno de los mejores cristianos. Y a veces Dios tiene que quitarnos todo para que podamos reconocer que lo único que queda es Él. Y por eso es que Job dice, de oídas te había oído, se conocía de Dios. Y quizás tenía una excelente comunión con Dios. No lo voy a discutir por el concepto que tiene Dios. Mi siervo Job. O sea, tenía un alto concepto, ¿ya? Pero
luego de que se quedó sin nada, Job conoció al Dios al cual servía. Por eso yo insisto, conocer de Dios, todos pueden conocer de Dios. Usted está conociendo de Dios ahorita. Usted no veía el trono de la gracia para decirle al Señor, Señor, yo sé que la cristofanía, no le quiera aparentar a Dios. Pero cuando llega al trono de la gracia y usted no tiene absolutamente nada, lo ha perdido todo, como Job, usted conoce al Dios redentor, al Dios de misericordia, al Dios de amor, y usted de repente dice, hoy sí conozco al Dios al cual sirve. Yo por eso insisto en mi iglesia, conozca al Dios al cual sirva. No espere llegar al nivel de Job. Entonces, creo que fue parte de la discusión de la clase. ¿Y qué fue el tema de la discusión de la clase? Cuando lo tenemos todo, yo no sé si escuchan las predicaciones del Taber Central. Pero este domingo predicó, a mí, yo no tengo tiempo, pero al final del día, antes de acostarme, trato de conectarme y veo las predicaciones del día domingo al final del día. O si no, entre semanas, pero que las escucho. Pero me encantó porque había un predicador que invitaron, que en este caso, si no me equivoco, fue el predicador de las, quiero ver, de las 11. El predicador de las 11. ¿Ah? Sí, no, creo que no me recuerdo si fue el pastor Belli o el pastor Cañas. Pero dijo que algo así como esto. Cuando hay todo, cuando tenemos abundancia de todo, no conocemos a Dios, más o menos algo así. Pero cuando nos hace falta todo, nos damos cuenta que conocemos al Dios, ¿ya? Porque en la abundancia, en la riqueza, no se conoce a Dios a veces. Muchas veces lo conocemos en la necesidad, en los hogares destruidos, en la enfermedad, en el límite, cuando no hay nada que hacer. Llega un momento que las cuentas bancarias, los trabajos, los puestos jerárquicos y aún los puestos eclesiásticos son irrelevantes cuando Dios dice hasta aquí. Entonces a Job le pasó. Job era estudiante de sectas y de libros históricos, pero un día tenía que subir un escalón. Yo siempre digo, Job no estaba siendo disciplinado, Job no estaba afrontando consecuencias, Job solo necesitaba subir un escalón. Y eso es lo que le pasó. A Job le tocó subir un escalón de fe. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Si no, oramos. Gracias, pastor. Bueno, si no oramos, ya les mando el link, véalo despacio. Le sugiero que lo vea despacio, no lo vea, no le escuche, perdón, no escuche el audio a la carrera, si usted lo puede ver, véalo. Entonces, tome lo bueno, deseche lo malo, porque no necesariamente todo es bueno, pero me encanta cómo habla ese hombre sobre el tema profeta, los profetas, cuál es la función de los profetas, ¿ya? Entonces, vamos a orar y nos vemos la próxima semana. Padre, gracias a Dios por estos hombres y mujeres. Reconocemos tu autoridad soberana sobre nosotros. Pedimos tu bendición para ellos. Bendice su familia, sus hijos, su ministerio. Que en el lugar donde tú nos pongas, Señor, podamos florecer, aunque sea en medio del desierto. Señor, oramos porque usted los bendiga, porque la fortalezca, Señor, a cada uno de ellos. Gracias por todo. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Lo veo a los que nos toca vernos el jueves y si no, lo veo la próxima semana. Vea el tema del que le voy a mandar porque habla sobre los profetas para que el próximo martes pues lo hagamos rápido, el tema de los profetas lo desarrollemos y lleguemos al arca del pacto. Que el Señor les bendiga. Amén, bendiciones. Amén, bendiciones. Amén, pastor, muchas gracias, bendiciones. Amén, amén, amén. Amén, pastor, Dios le bendiga, buenas noches.